Suscríbete a la Panterita. Johnny González, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, saludos para todos. Bueno, Sergio Díaz, tal cual habíamos adelantado acá, lo había adelantado Juanma Figueredo, está como para fichar por Cerro Porteño, lo adelantaba el propio Juanma también, que inclusive él iba a entrar dentro del plan de jugadores que iban a hacerse el test para comenzar la pretemporada. Juanma Figueredo, móvil personal, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, Juanma, lo de Sergio Díaz, ¿se presentó hoy? Sí, señor, efectivamente, así como lo adelantábamos el día lunes por la noche, Sergio Díaz hoy se presentó a realizarse las pruebas médicas para ser nuevo futbolista de Cerro Porteño. Si bien todavía no está firmado el acuerdo del contrato de Cerro Porteño o con Cerro Porteño, Sergio Díaz ya está cumpliendo todo el protocolo correspondiente y también, de hecho, mañana se va a presentar nuevamente en Barrio Obrero para realizarse las pruebas, el test, el hisopado para la detección del COVID-19. Pero todo encaminado y Sergio Díaz solamente falta estampar la firma para que sea el nuevo futbolista de Cerro Porteño. Él está libre, ¿verdad? Él llega en carácter de futbolista libre, efectivamente. Ya no pertenece a Real Madrid, expiró su contrato con el club español y a partir de esta temporada ya es jugador libre. Por eso entonces en ese carácter se facilitaron un poco también las cosas. Si bien hubo sondeos del exterior para Sergio Díaz, él prefiere quedarse en el país y jugar por Cerro Porteño, al menos este primer semestre del año 2022. ¿Llegó a hablar Sergio Díaz? Sí, al salir de realizarse las pruebas médicas, él dio declaraciones, Sergio Díaz, y ahí contó un poco más detalladamente la intención que él tiene y la situación en la que está actualmente la negociación. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias al querido colega. Acá tengo lo último sobre Morales, Juanma. Lo de Robert. Sí. Atento. Bueno, acá me dicen lo siguiente. Cruz Azul está esperando el día jueves para tomar una decisión respecto a Robert Morales. Hay interés y pagaría la cláusula de rescisión. Pavón está muy cerca, pero Morales también interesa. Tiene mucho que ver lo baja que es la cláusula de rescisión. Lo ven como una oportunidad de mercado. Repito esto, ahora. Cruz Azul está esperando el jueves para tomar la decisión respecto a Robert Morales. Hay interés y pagarían la cláusula de rescisión. Pavón está muy cerca, pero Morales también interesa por el tema de la cláusula de rescisión que vos decías, $2 millones. Ven como una oportunidad de mercado y Cruz Azul definitivamente, como adelantábamos también, va por Robert Morales. Está interesado en Robert Morales, Juanma. Repito, sí. Robert, lo último, el jueves, están esperando el día jueves. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sí, perdón. Mañana sería, hay que estar muy atentos entonces al caso Robert Morales, porque sí, efectivamente, lo del monto de la cláusula está totalmente confirmado, es el monto. Ayer por la tarde recurríamos a otras fuentes que ratificaban esa información, y lo de Cruz Azul, que ya estuvo interesado incluso hace un tiempo, ahora se vuelve más fuerte y habrá que estar atentos entonces a la situación de Robert Morales. A ver si continuamos en Cerro Porteño. Sí. ¿Y lo de Pulpito Duarte, qué sabes? Yo me mantengo en la información que me han dado, que él por lo menos 6 meses más, salvo venga una oferta irresistible. Sabemos que en otro mercado no puede rechazar, no se puede dar el lujo de rechazar una oferta grande, pero por la información que tenemos, por lo menos 6 meses más
Alexis Duarte va a quedar en Cerro Porteño. Ahora, te hago una pregunta. ¿No puede Cerro hacerle un nuevo contrato con una nueva cláusula de rescisión a Robert Morales para que no salga ahora? Él tiene contrato, tengo entendido, que hasta el 2023. Así como lo hizo con Ángel Cardoso Lucena, por ejemplo, sí, Cerro Porteño puede realizar efectivamente una renovación, pero va a depender mucho de cómo se mueva la directiva, principalmente en cuanto a la intención de poder extender y mejorar ese contrato con Robert Morales. Claro, es lo que tiene que hacer Cerro, me dice, mejorar el contrato y la cláusula. Sí, muchas gracias al querido colega. Pero realmente eso ya va a depender muchísimo de la predisposición del jugador y del empresario, ¿verdad? Porque ahora, hablando mal y pronto, la pelota está ahí bajo el arco y claro. para meterla. Imagínate, ponete vos... O sea, $2 millones por Robert Morales, una cláusula de rescisión de la que no sabíamos hasta que Juanma nos contó y nos decía lo de Robert Morales, nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Pero también uno tiene que entender, acá yo no soy abogado de ninguna de las partes, pero cuando le pusieron la cláusula de $2 millones, le pusieron a Robert cuando él llegó y era un jugador desconocido. Todavía, sí. Claro. Y vos sabés lo que es un chico, inclusive en ese momento habrá sonado como algo... $2 millones. ¿A los cuántos años él de Olimpia pasó a Cerro? Ya había jugado ya en Olimpia, ¿verdad? Vos, Johnny, recordás. Sí, él termina, hizo la pretemporada con Olimpia en el 2018, fue convocado. 2019 él sale del Olimpia, ficha 2020 por Cerro, porque él deambuló por ciertos lugares, fue al Cruz Azul, por ejemplo, donde no quedó, fue a probar allí, y 2020 él a los 22 años llega a Cerro. Llega a Cerro. O sea, a los 20, pero sin jugar en primera. Sin jugar en primera, él llega para el clausura del 2020. Él llega en la ventana de pase que se abrió en ese torneo de la pandemia. A él lo lleva Chiqui ya, ¿verdad? En realidad va al selectivo primero. Allí trabaja con Mingo Salcedo y Mingo le pasa el nombre de los destacados a Chiqui, y aquí es donde él tiene la oportunidad de plantear la primera división. Hace la pretemporada para el clausura con la primera y después ya queda directamente en el plantel principal. Claro, por eso es lo que quiero decir, pues, en ese momento era un desconocido, o sea, claro, no, era un jugador de que vos decías, no, vamos a ponerle 5 millones. Para que se entienda vamos también. A ponerle 3 millones o 4 millones. Al jugar esos 6 meses y culminarlo el año 2020, ahí le hacen el nuevo contrato donde figura la cláusula, Juanma. Sí, efectivamente, porque él le había con un contrato, una manera de un futbolista juvenil. Tipo viático, reconocimiento de viático y compañía. Un poco más que viático, tiene un salario fijo, ¿verdad? Pero perdón, ¿cuándo le hacen el contrato nuevo entonces? A comienzos de 2021. Hace un año. Hace un año. Sí. Y él ya estaba en primera, ya estaba jugando. Ya estaba en primera y empezaba a asomar cada vez más, y ahí le ponen la cláusula de $2 millones, pero lo que uno no esperaba es que ese ascenso tan inmediato que hizo el jugador, porque vos te pones a analizar cómo lo están haciendo los del Cruz Azul en este momento, Bruno, Johnny y Juanma, y los del Cruz Azul dicen, esto es una ganga, 22 años tiene el jugador y todavía no tocó su techo. Jugando pocos minutos hizo muchos goles. Imagínate lo que es su estadística, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un jugador de crecimiento que tiene todo todavía para triunfar. Claro, entonces vos querés poner esa plata y te lo llevas. Claro, no, lo que pasa es que también los empresarios pelean el tema de la cláusula en ese momento, ¿verdad? También, claro. Y si vos le querés al jugador, bueno, a veces el club tiene que poner la cláusula que se negocia en ese momento, en un momento dado, precisamente con el empresario, ¿verdad? Bueno, mira que si llega a salir lo de Robert puede ser, porque te acordás la frase de Chiqui. Claro, eso es lo que Robert Morales y Robert. Yo si soy Cruz Azul lo llevo por $2 millones. Por eso te digo, es una, bueno, a lo mejor una frase del viejazo, es una ganga. Esto es una ganga para Cruz Azul, ¿verdad? Por el valor del jugador y porque, ya les digo, no ha tocado techo todavía, 22 años. Y si yo soy Juan José Zapac, le cierro las puertas a su representante. Si me hace eso. Bueno, pero eso ya... ¿Por qué, Johnny? ¿Qué culpa tiene el representante? Y porque va a sacar a un jugador
con un futuro tremendo, con una plata... ¿Cometiendo qué delito, Johnny? No Ninguno, no hay nada, no hay nada, por no hay eso delito. no. Pero, Está en el papel. ya sé, no hay delito, pero aquí el futbolista estaba tirado y lo ficha Cerro. Cerro le da el mercado, Cerro le da vidriera y se va a beneficiar el representante. Bueno, No, pero no tiene la culpa. En todo caso, yo apuntaría, no sé. Sí, ¿qué pasa, Juanma? aquí me aporta un detalle muy importante al tema de la rescisión de Robert Morales. En su primer año, la cláusula de rescisión era de $1 millón. Va subiendo de manera anual. 2021, $2 millones. Si llega al segundo semestre del 2022, automáticamente sube a $3 millones. La cláusula de rescisión de Robert Morales va subiendo de manera anual. O sea que en julio, el 1 de julio. En julio del 2000 de este año, sí, del 2022. Y bueno, pues la operación me la van a hacer ahora. Y por eso Exacto. Exacto. Por eso me la ganga es ahora. No, es que estamos en lo mismo. Yo no entiendo lo de Johnny, ¿por qué al empresario le quiere colgar Johnny? No entiendo. Yo le felicitaría al empresario por el buen trabajo. No, yo Hacer digo, su trabajo, ¿verdad? Porque claro, es su trabajo finalmente. yo me pongo en el papel de Yo más bien capaz. miraría quién hizo el contrato en Cerro. Te juro que eso más bien miraría. ¿Quién hizo el contrato en Cerro, verdad? Pero también, vuelvo a repetir, es que cuando el jugador se va y no está todavía despegando, no es un jugador, Claro. no le podés poner tampoco 5 millones de dólares Imagínate de que cláusula porque... si le ponían 3, por porque- ejemplo, ya era exagerado, ¿verdad? Claro, porque tiene que tener pues relación con lo que gana, con lo que es en ese momento para que vos le pongas la cláusula. Sí. Y no, es que pasa acá, Ronaldo en Cruzeiro, bueno, estalló de repente, ¿verdad? Y a lo mejor ellos no pensaban jamás, San Pablo le rechazó a Ronaldo, por ejemplo, ¿verdad? Por no querer pagarle el viático. Julián Álvarez, Bruno, está a Y- punto de ir por $20 millones, que va a costar en un año 100 millones de River. Por la cláusula. Por la cláusula, Es claro. que uno no puede ser adivino a veces, Totalmente. ¿verdad? Pero sí, en otra oportunidad uno tiene que tomarse las previsiones correspondientes, ¿verdad? Cuando el jugador vos ves que pinta, es un jugador que de los 15 años, vos decís no. Pero Robert Morales ya viene de Olimpia, viene a un selectivo. O sea, no es que es un jugador que está en las acá inclusive Olimpia, yo te diría, acá Olimpia más bien es que se te estaría tendría que estar revisando qué fue lo que pasó con este jugador, por qué lo dejaron ir, quién lo dejó ir a Robert Morales, cómo no vieron a Robert Morales en su momento, ¿verdad? Y Chiqui ya lo conocía de inferiores de Olimpia. Por eso seguramente Por eso. con los ojos cerrados Sí. él pidió por él. A lo que yo voy, Bruno, y aclaro mi postura. Si yo soy representante, no voy a hacer lo que va a hacer el representante de Robert Morales. ¿Por qué? ¿Qué culpa Porque- tiene? ¿Quién es el representante de Robert Morales? Llamala a Elvio Rojas. Llamala a Elvio, vamos a hablar. Porque- Pero ¿qué culpa tiene el hombre? O sea, Porque Robert él hace va- su trabajo, Johnny. Robert va a costar muchísimo, Bruno. Y sacarle ahora mismo por $2 millones es jugar mal, es jugar sucio a tu socio comercial, porque son socios comerciales, el representante, el futbolista y el No, club. no es así, Johnny. Porque yo te voy a decir una cosa. El club, cuando el jugador quiere salir y el club tiene... Vamos a suponer que Robert Morales no tenía cláusula de rescisión. Vamos a suponer que no tenía. El club iba a decir, quiero 6. Y el jugador no sale. ¿Cuántas veces hemos visto que jugadores que ya querían salir o estaban en su momento para salir y no podían salir o no eran vendidos? Porque el club decía, no, venían con 4, no, quiero 5 ahora. O sea, vos estás al arbitrio del club siempre. Por eso que se establece la cláusula de rescisión. Por eso el representante del jugador y el jugador mismo tiene que saber, repito, que una cláusula de rescisión lo protege. Siempre en un contrato con cualquier club, sea el Borussia Dortmund, Cerro, Olimpia, no sé, el Ajax, lo que sea. Vos tenés que establecer una cláusula de salida, si no, pues vos sos, está prácticamente... esclavo de la institución. Claro, eso, No, yo estoy totalmente de acuerdo que y bueno. exista esa cláusula, pero digo nomás, Bruno, se le puso cláusula a un jugador desconocido.
Y después cuando él explota, seguramente el señor Rojas lo conocía perfectamente. Él, ¿por qué, por ejemplo, no le dijo a la gente de Cerro, vamos a ponerle 5, porque este va a explotar? A lo mejor él dijo, él pidió y no le escucharon. Es que es muy difícil. ¿Sabes? Este es el siguiente ejemplo, y que también Juanma me puede corroborar, lo de Villasanti, por ejemplo. Ahí le pusieron una cláusula de 6 millones. Casi prohibitivo ya, ¿verdad? Sí, no, pero porque él ya era jugador de primera, ese ya sí. estaba... Cerro se blindó bien ahí, perfecto. No, y era jugador de la casa, lo conocían perfectamente. Y claro, y le dijeron que aguante, y después se fue por un precio razonable, que no fueron los 6 millones, obviamente, ¿verdad? Pero después ya lo dejaron ir también, pero son diferentes, es Mira cierto. que la mayoría de los clubes paraguayos no quieren poner cláusula. Este es un mérito del empresario en realidad. Porque le puso la cláusula en su momento. ¿Y cómo Cerro va a adivinar que después va a terminar rompiendo el jugador? O que hoy puede valer mucho más de 2 millones de dólares. Por eso ven como una oportunidad de negocio lo del Cruz Azul. Y sí, pero vos podés sacar mucho más dinero de lo que te va a dar su cláusula. A eso es lo que yo voy. O sea, vos, empresario, no le harías la transferencia ahora. ¿Qué esperarías? Y esperaría que juegue Copa Libertadores, es delantero o a ser titular en su equipo. Yo hasta sería te diría, convocado también. ¿sabes qué, Johnny? Yo hasta te diría, porque no sé qué mala fe se puede hablar acá. No hay mala fe porque hay No hay mala fe contrato del claro, porque hay un contrato firmado, el establecido. papel, pero ¿sabes qué? Buena voluntad te diría yo del empresario, ¿sabes qué? De decirle a Cerro, vamos a hacer un nuevo contrato. El jugador no tiene una cláusula baja, muy baja para lo que hoy es él. Así es. ¿Verdad? Porque no sabemos dentro de un mes, dentro de 2 meses. Acuérdate que Robert Morales no era titular en Cerro Porteño. ¿O yo estoy equivocado? No. Ramón Sosa, ¿hace cuánto tiempo valía? No sé, le quería que tal equipo, que tal el jugador vale tanto, y hoy estuvo a punto de no quedarse en Olimpia. Ese es un buen ejemplo, porque Bueno, explotó y después se quedó. Y es que son los momentos, Johnny. No, vos no vendés el jugador cuando vos querés. No, es que va a agarrar y decir, ¿sabes qué? Hoy lo pongo y lo vendo a fulano de tal. Es cuando llega la oportunidad, cuando el jugador está en su momento y cuando aparece un comprador. Mirá las 3 cosas que se tienen que dar. Entonces, por eso no es tan fácil lo que vos decís. No, que el empresario no se apure, que ahora al socio comercial como que no lo deje así con los 2 millones solamente, y que Cerro no saque mayor provecho económico. Pues en todo caso te diría yo que Cerro le plantee, que agarre y le diga, bueno, vamos a hacer un nuevo contrato, pero le vamos a pagar tantos miles de dólares, no sé cuánto gana Robert Morales. Bueno, ha de ser uno de los buenos pagos que tiene Cerro. Claro, justamente porque a los extranjeros se le paga. Sí. Andá a preguntar a Mauro Boselli cuánto le pagan y cuánto le pagan a Robert Morales. Que le pagan lo que le pagan a Mauro Boselli ahora. Pero Mauro Boselli es un trotamundo a esta altura. No se puede comparar con, y bueno, con Robert. No, pero ¿y cuánto le pagaban a Mauro Boselli? Yo te puedo asegurar que tranquilamente le pagaban $30,000 y que Robert Morales gana $10,000. Bruno, Menos inclusive. Bruno, y por eso te estoy diciendo. Está llamando Juanma. Sí, Juanma. Sí, porque ahora me acaban de confirmar, y le agradezco a la fuente, porque se comunicaron con el representante de Robert Morales, con Elvio Rojas. Sí. La directiva de Cerro Porteño se comunicó con él y le citaron mañana para una reunión y tratar de llegar a un acuerdo para que Robert Morales continúe en Cerro Porteño. Repetimos, se acaban de comunicar con el representante de Robert Morales de la directiva del Cerro Porteño y le citaron a una reunión mañana para definir el futuro de Robert Morales. Bueno, y ahí ya va a depender. Ahora, ¿sabes qué? Se da lo contrario, se da al revés de lo que normalmente pasa. La sartén la tiene por el mango el jugador con el representante y no el club. Sí. Por eso es que Cerro lo llama ya ahora. Claro, porque hay un documento. Y bueno, y ahí ya depende el jugador. Yo te voy a decir algo, Johnny. ¿Qué pasa si Cruz Azul le dice, vos estás ganando, no sé, $10,000, te vamos a pagar 30,000, te vamos a hacer un contrato de 4 años? ¿Qué harías vos? Yo, 22 años, puedo jugar Copa Libertadores, puedo ser convocado. A lo mejor me voy al Manchester también.
No solamente al Cruz Azul, a la máquina cementera. Hay que, Bueno, pero el fútbol mexicano vos pensás que está por debajo de nuestro, o sea que en el fútbol mexicano no se ve. Yo te pregunto, Jiménez, ¿vos sabés quién es? Claro, es Jiménez, el que está en Wolverhampton. Claro. Bueno, Que ¿de tuvo un dónde golpe salió? en la cabeza. No, pero, Y bueno, ¿de dónde salió Chucky Lozano? está bien. Y vamos tiempo más atrás, Chicharito. ¿De Sí, dónde sí, salió? pero- O sea, no. pero- ¿Qué jugador paraguayo fue a México y de ahí Salvador a Cabaña grande estaba mercado? para ser campeón claro. cuando le sucedió lo que le pasó. Y a lo mejor es nuestro siguiente Salvador Cabañas. Y Cristian Riveros y Pablo da Silva, Se fueron a Sunderland sí. del fútbol mexicano. No, el fútbol mexicano se sigue. No, yo Johnny, no en el digo mundo. que no sea. Yo soy amante del fútbol mexicano. Veo todos los partidos del fútbol mexicano. Pero hablo del futbolista, de su edad, de lo que él tiene de aquí a junio. Copa Libertadores, Selección Nacional, porque yo estoy seguro que él va a ser convocado en algún momento por Barros Esqueloto. Y va a valer mucho más que dos. Y va Bueno, a ganar pero eso mucho es en más. función a Cerro. Eso es en función claro. a Cerro. Va a ganar. En tiempos de esto que tenemos ahora el fútbol moderno, Johnny, el jugador siendo joven, con 20 años ya sueña irse afuera, porque ese es el sueño para asegurar el futuro. Claro. Lamentablemente esto es así, ¿verdad? Vos no Yo sabés entiendo lo que le vos pueda decís. pasar. ¿Qué pasa si se quedan los 6 meses y no tiene el mismo nivel? Y se ese- lesiona, y no sé. ese es su Mil destino. cosas pueden pasar. Ese es su destino. No sabemos el destino. Pero del creo jugador. que con esta convocatoria de Cerro lo que va a tratar es de subsanar por llamarlo entre comillas, un error en cuanto a la cláusula, ¿verdad? La cláusula se puso de acuerdo al rendimiento del jugador y cómo venía, ¿verdad? Que creo que está dentro de lo moderado, pero nadie iba a esperar todo esto de grandes rendimientos y sobre todo que el técnico, cuando se hace la premiación a fin de año, dice Robert Morales y 10 más. Ese es mi equipo del 2022. Y se da esto. Y también habla muy mal de la gente de Cerro que, teniendo el documento firmado de la cláusula de $2 millones, y al escuchar a su técnico decir fulano y 10 más, ya por qué no iniciaron en ese momento el contacto con el representante para... Porque ellos tenían perfectamente la figura de una posible salida con esa cláusula. Y creo que Cerro va a activar la solución que sería romper el contrato actual y hacer uno nuevo. Con las mejoras que se señalaba Bruno, ¿verdad? Porque terminó ya esa época de aquel famoso empresario de nuestro fútbol que le hacía ganar a su jugador 800,000 guaraníes mensuales en el contrato y acá y le por vendía por ejemplo, una millonada, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un colega ya me dice, si a Johnny viene le ofrecen 50 millones de guaraníes, se va, pero corriendo a otro medio. Sí. Es así. La oferta y la demanda y los momentos y... Imagínate, ¿no? México, Cruz Azul, es un equipo fuerte. Sí. Gracias Y- a Martín Fernández, nuestro colega en sintonía ver. con nosotros. Él me dice que en su momento, en una nota con ABC Cardinal, su representante había dicho que él vale 10 millones. Alguien que lo conoce muy bien, como Elvio Rojas. El pase de Morales no está compartido con nadie, ¿verdad, Juanma? ¿Es de Cerro en su totalidad o cómo? ¿O sabes algo No, él diferente? llegó en carácter de futbolista libre y con el contrato nuevo, el 50% es de Cerro Porteño. Con el contrato que había firmado en el año pasado. 50%. Sí. O sea que de los $2 millones, si se activa la cláusula, solamente uno le corresponde a Cerro. Sí, efectivamente. Hay que ganar los mejores negocios en el 50% nada más y el resto sigue siendo del jugador. A la pucha. No, pero, espera. Juanma. Me está por dar Vos- la razón. Juanma. Sí. Vos, en serio, qué inocencia. No sé por qué no empezamos por ahí, hermano querido. No me, un saludo a un amigo que... No, pero aquí Juanma. me pasa el dato. Juanma, pero qué cándido que sos, por favor. No es lo del 100% de Cerro. No. Él Y llegó bueno, como pues, libre. hubiésemos empezado por ahí, 50% de Robert Morales. Sí, señor. $1 millón le va a corresponder a él ahora. No, entonces se va. No sé, tendría que ser una gran sorpresa que o Cerro ponga algo sobre la mesa y le diga, mira, acá te compensamos los $1 millón, hacemos un nuevo contrato, pero, y 50% del jugador. Es más, 50% Cruz Azul, sí. el Cruz Azul, ¿sabe qué puede hacer?
pagar la cláusula de 2 millones, le queda 1 millón, le dice otra vez, mira, este sueldo Bruno. te doy aparte un $500,000, no sé. No, Bruno, el tema es el siguiente, para rescindir el contrato con Cerro es 2 millones, o sea, Cerro... O sea que vale a 4. buscar 2 millones de dólares, el resto del 50% lo negocia el representante. Acá me dicen que 5 millones va a pedir el representante. 2 millones de- para Cerro y 3 para Robert Morales Ahí. y el empresario. Exactamente. Sí, porque la cláusula de rescisión del contrato que tiene con Cerro estipula 2 millones de dólares. O sea, para Robert Morales salga de Cerro, Cerro tiene que recibir 2 millones de dólares. O sea, ahí cambia la cuestión, no es que, no es Estando que Cerro. van partidos ahí. La cláusula rescisoria es una cosa, pero la coparticipación de los derechos económicos 50-50 es otra cosa. ¿Entiende, verdad? Es así. Bueno, por ejemplo, si mañana Cerro lo vende a Robert Morales en 4 millones de dólares, 2 le tiene que dar Cerro. a Robert Morales, Sí. ¿verdad? ¿Se 2 entiende? Pero hubiésemos arrancado por ahí, mi querido Juanma, o sea, ahora cambia la arista también de la situación, ¿verdad? Quiere decir que más o menos el texto de la cláusula dice, en caso de abonar la cláusula de rescisión, se le debe abonar por el 50% del pase al Club Cerro Porteño, 2 millones de dólares. Aquí Ese me es. dice que el Cruz Azul iría por Cristian Pavón. Sí, ese es uno Oye, de ellos. ya dijimos eso. Ese es uno de eso ellos. estábamos diciendo, Johnny. Que justamente eso fue lo que yo leí. Que Pavón interesa. O sea, el objetivo es Pavón, Sí. ¿verdad? Pero que no descartan a Robert Morales y lo quieren a Robert Morales porque ven como una oportunidad de negocio. Claro. Lo que yo leí justamente, creo que vos no me estabas escuchando entonces, Johnny. No. Yo Aquí me textualmente envía leí. el mensaje de un... Pavón está muy cerca, dije. Sí. Pavón está muy cerca, pero Morales también interesa. Tiene mucho que ver la baja de cotización la cláusula de rescisión y ven como una oportunidad de negocio en el mercado, dice. Sí. El texto que me envió el informante, el colega. Por eso te decía yo, Pavón, uno más consagrado quizás, y la Ganga, la gran oportunidad de tener un chico. Quizás para ellos un poco tapado, pero que, por eso te decía, no tiene todavía techo, y puede rendir altísimo, y es baja la cláusula de rescisión, que lo puede pagar Cruz Azul. Estoy con Johnny, dice. Acá ya hay pro Johnny y en contra de Johnny, a favor y en contra de Es que Johnny. él le preguntaba al cerrista y te va a decir que ellos quieren que se quede, obviamente. Y No, ahí, lógico. ahí aparece Lógico. ahí aparece el apoyo hacia Johnny porque van a tener casi el mismo sentimiento en cuanto a decir, ¿por qué no se queda más? Juega a la Libertadores y se va. Los Pero- 2 millones son por el 50% de Cerro Porteño, dice acá. Y sí, por eso te decía yo que más o menos el texto de la cláusula sería así, ¿verdad? Ah. Si se activa la cláusula de rescisión, el club que lo lleva tiene que pagar 2 millones de dólares que corresponden al 50% del pase que le corresponde al Club Cerro Porteño. Bueno, vamos a redondear esto y vamos a seguir hablando del tema, sin duda, Juanma. Tener lo de Sergio Díaz, habló Sergio Díaz hoy. Sí, señor. Es que salió de las pruebas médicas, Sergio Díaz. Arrancando este nuevo año, ahora con expectativas, imagino, de estar otra vez en nuestro país. Sí, así mismo, hay varias opciones, esa es la idea, quedarme acá y volver a jugar, que es lo importante para mí y que necesito, que vengo sin jugar mucho tiempo y estoy esperando una oportunidad. Concretamente lo de Cerro, ¿cómo está? ¿En qué porcentaje sí podemos darlo? No, y la verdad que no sé nada aún, estoy hablando con la gente de Cerro, espero que en estos días se pueda dar una respuesta y pueda quedarme acá en el país. Pero es concreta la posibilidad, o sea, ya se comunicaron contigo, están viendo la posibilidad, ¿no te hicieron saber la intención de parte de Cerro Porteño, Sergio? Sí, mi representante me dijo que están hablando con él y están para llegar a un acuerdo, es lo que yo quiero y espero que se pueda dar. Pensando en tiempo atrás te fue muy bien estando con Chiqui en algún momento en Cerro. ¿Llegaste a hablar con él en este tiempo? Sí, con Chiqui siempre hablo, siempre estuve en contacto con él. Yo sé que él me quiere mucho, yo también a él y
espero que pueda estar con él nuevamente. Justamente hay una relación muy buena entre ustedes. Él significa o tiene un significado especial para vos. ¿Qué fue lo que te dijo en esa charla y ante tu posible retorno a Cerro Porteño? Él personalmente te dijo, volvé, recuperate, vení, dale una mano a Cerro Porteño. Sí, así como viste, tengo una muy buena relación con él. La verdad que le tomó como un padre a él. Él fue el que me hizo debutar en Cerro, me hizo debutar en la selección. Si bien fue un amistoso, no fue un partido oficial, pero fue con la selección. Y la verdad que estoy muy agradecido siempre con él y esperemos que se pueda dar ese retorno a Cerro. Pero contame, te dijo que vuelva, te pidió. No, en realidad que con él siempre hablo bien, pero de ahí a que me diga venía a Cerro, hola Cerro, ella se encarga los dirigentes, la gente de Cerro, ahí los que trabajan ahí. ¿Tu representante qué dice, Sergio? ¿Tiene propuestas de otros lugares o Cerro es la más concreta? Sí, hubo oferta también de algún equipo de Chile, de Brasil y uno de Arabia, pero aún fueron solo sondeos, preguntas, a ver si podía ir, pero esperemos que en estos días se pueda dar algo acá en el país. Cerro en concreto arranca el viernes. ¿La idea es tener todo definido para el viernes en cuanto a tu futuro, digo, para vos personalmente? Sí, también yo quiero estar tranquilo, tener mi cabeza en un club ya y empezar la pretemporada, que también me falta porque hace 2-3 años que no vengo haciendo una pretemporada buena y creo que eso me está jugando en contra en mi rendimiento, en el campo de juego, lo que podía dar, y esperemos que así sea y se pueda concretar en estos días. Sabes que hay mucha expectativa en los hinchas de Cerro por tu retorno, en algunos casos positivo, en otros casos negativos, pero ¿qué Sergio Díaz puede esperar el hincha de Cerro Porteño si es que se confirma en las próximas horas tu retorno? Sí, como siempre hay de toda clase de personas que, por ejemplo, yo en estos días estuve recibiendo muchos mensajes de aliento, de apoyo, que confían mucho en mí. Espero poder darle esa alegría a esa gente que confía en mí, a mi familia y a toda esa gente que siempre me rodea y quiere que me vaya de la mejor manera. Decís que querés quedarte en el país. ¿Hay otra posibilidad aparte de Cerro aquí en nuestro fútbol? Sí, pero la verdad que no quiero hablar de ello ahora mismo. Y espero que se pueda dar, como te dije. ¿Cuánto faltaría si se da lo de Cerro Porteño? ¿Se tiene que arreglar hoy, mañana, más tardar? Sí, en estos días, como te dije, vamos a estar el lunes. Espero que sea lo antes posible, como te dije, para que yo pueda estar tranquilo también y pueda estar mentalizado en empezar bien la pretemporada. Gracias, Sergio. Vale. Gracias, Sergio. Sergio, ¿quién es tu referente? Siempre ya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está el tema. Gracias, Juanma, hasta cada momento, muy amable. Está lo de Robert Morales, lo de Sergio Díaz. Entonces, ¿qué pasa con Olimpia y un jugador que en estos momentos está en el centro de la polémica? Nos referimos a Ezequiel Vera, Santiago Ezequiel Vera. Sí, ¿qué pasa con Santiago Vera? Santiago Vera recibió la comunicación de que se tiene que presentar en Olimpia para la pretemporada. Él jugó este año en el Almirante Brown, jugó en San Lorenzo, de allí fue a la República Argentina, pero como hizo una muy buena campaña, recibió la invitación para retornar. Tiene contrato con Olimpia. La respuesta de Santiago Vera al Olimpia es que se siente libre. Está él, por la deuda que tiene Olimpia con él, utiliza para sentirse libre. Bueno, él supuestamente habla de una deuda, pero sin embargo desde Olimpia, sí, de unas averiguaciones que estaba haciendo Wilson González desde esta mañana, también, ya inclusive desde ayer, porque ayer hablábamos del tema en la segunda edición del Cardinal Deportivo, que Olimpia no le dio absolutamente nada al jugador, porque había sido cedido y no formó parte de la plantilla. O sea que Olimpia dice que no hay deudas con el jugador y por lo tanto
debe obedecer a las órdenes del club de venir y Es más, realizar hay la una nota del Club Olimpia. Claro, Johnny, una nota ¿verdad? porque él presenta una nota donde se siente libre y Olimpia le responde y le dice de esta forma: me dirijo a usted en nombre y representación del Club Olimpia en respuesta a su nota de fecha 2 de enero. La nota de Santiago Vera fue el 2 de enero y esta respuesta fue ayer 4. Santiago Vera, ¿dónde estaba? Santiago Vera en el Almirante Brown. ¿Y qué tal? ¿Es buen jugador? Es muy buen jugador. En Almirante Brown jugó como... ¿Cuántos años tiene? Él tiene 23. ¿Dónde juega? Puede jugar de extremo por izquierda, por derecha, media punta, es habilidoso, Puede rápido. jugar como Sergio Díaz, ya que estábamos Sí, hablando de Sergio sí, Díaz. Puede jugar como Sergio, Ah. acompañante del delantero o en todo caso detrás de... Media punta, entonces. Media Sí, punta. sí, sí. Ah. Muy desequilibrante es, buen jugador. Él estuvo cedido en San Lorenzo, en el Rayadito, jugó cuando Sergio estuvo en primera, Orteman. con Orteman. Y de ahí Olimpia no lo vuelve a utilizar y ahí es cuando va al fútbol argentino y como se dice la rompe en Almirante Brown porque hizo una gran temporada. Olimpia ve sus buenos rendimientos y dice, venite para acá, vas a hacer la pretemporada con nosotros. Él dice, no, con el representante que tiene, ¿Quién es el representante? Jorge Marino. Es un argentino. Y le ofrecieron a Liga de Quito, dicen, como jugador libre. Sí. Y Liga de Quito lo quiere. Lo quiere Liga de Quito. Primero fue Alianza Lima. No corrió la posibilidad y ahora aparece Liga de Quito. Su representante ofreció a Liga de Quito. Olimpia ya respondió a Liga de Quito que el jugador está con contrato actual Olimpia jugador. Bueno, perdón, estabas leyendo la nota, Sí, discúlpame. Sí, señor. Resumiendo, le dice Olimpia que usted alega una supuesta causa justa en virtud de remuneraciones adeudadas. A la fecha, el Club Olimpia no le adeuda suma alguna de dinero por virtud del contrato de trabajo de fecha 2 de enero del 2020. Usted pretende sostener una supuesta rescisión de contrato por causa justa a partir de una intimación sin sustento alguno realizado en el mes de septiembre del 2021 tras el paso de 4 meses sin haber ejecutado el apercibimiento en dicho momento. Él no hizo lo que hizo Alejandro Silva. Claro, él tenía que intimar. Exactamente, no intimó, se quedó sin tiempo y para Olimpia él en este caso Olimpia no tiene deuda con el jugador. Es lo que le dicen en la nota enviada. Su representante de Bruno, Jorge Marino, fue representante en su momento de Rodrigo Rojas. Es un argentino que se mueve en los mercados de Argentina, de México. Y Wilson, dentro de las averiguaciones que también realizó, habló con gente de Liga de Quito y desde Liga de Quito le aseguran que el jugador fue ofrecido como agente libre. Es decir, como jugador que no tiene nada con Olimpia y que podría llegar. Pero, sin embargo, la gente de Liga iba a empezar a ponerse al tanto de la situación. ¿Cómo podemos hablar con una de las partes? Porque el jugador tiene que presentar qué documento, dónde está la deuda, ¿verdad? Y claro, él pedir la liberación del pase. Liberación, primero apercibimiento, lo que hizo Alejandro Silva. Intimación al club para que pague esa deuda. Si es que existe la deuda, porque Olimpia dice que no le debe. Exactamente. Si no presentó en tiempo, entonces él no hizo los pasos correspondientes para liberar el pase. Pero esta nota del Olimpia le dice que no hay deuda Olimpia Santiago Vera. Ya venimos. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.by e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embogué el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con Cedrón Capií, yerba de lucero, concú, menta y limón y el sabor dura mucho. Yerba Mate Indega, probá pues.
Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bruno, el jugador Vera de Olimpia quiere cobrar en forma, por eso quiere volver, simple es, dice. Por eso no quiere volver, perdón, dice. Quiere cobrar en forma, no entiendo. Bueno, no sé. Estamos con los amigos del WhatsApp que participan en la programación como siempre, 0972-730-730. Creo que está suponiendo algo a futuro que uno no sabe, ¿verdad? Que duda el jugador que pueda cobrar su sueldo de forma normal. Eso nadie puede saber si se le pagó a todo lo que se le debía. Exacto. Con bonos o con efectivo, lo que sea, pero se buscó la manera de solucionar los problemas. Supuestamente esta directiva va a pagar, por eso va a tratar de estar al día con el plantel. Sí. Por eso se hizo un plan de pago, de deuda y también de compromisos anteriores, sea prima, todo lo que tiene que ver con dinero que no tenga que ver con sueldo. Sí. Bueno, varios mensajes. Dice: goleador de Independiente de Avellaneda, Silvio Romero, con muchas chances de jugar en un grande de Paraguay. Ya dijimos eso ayer a la noche. Estábamos comentando, pero igual está bien. Supuestamente hay un interés de Cerro, pero hasta ahora no. Jugador de Independiente de Avellaneda, que ya tiene experiencia, ¿verdad? Sí, y viendo que Wilson contaba también que Libertad sigue buscando otro delantero, podría estar en la agenda de Libertad también. Sí. Pero otro 9. Tacuara, Seba, Roque. Y de los tres, el que yo creo, para mí, me preguntas quién va a jugar más, es Sebastián Ferreira. Y después van a alternar, Tacuara, pueden jugar juntos Roque y Tacuara, pero en ciertos partidos y momentos, ¿verdad? Mensaje, dice: Iván Franco en su momento valía 9 millones de euros y no le vendieron. Y ahora va a ir, dice. La semana pasada decía sí, hay que ver. O sea, lo van a prestar. No, pues yo creo que Franco está como para ir a otro club más, inclusive hasta Cerro mismo te diría. Bajó mucho este 2021. Sí. No estuvo muy bien. Guaraní, por ejemplo, sería un excelente lugar. No, pero Libertad, historia con Guaraní. Sabemos ahí no. Bueno, ¿y qué va a pasar con este muchacho? Santiago Vera. Y hasta el viernes tiene tiempo para llegar al país, presentarse allí en la pretemporada, y seguramente si no se presenta, Olimpia va a recurrir a la FIFA por incumplimiento de contrato. Porque él figura en esa lista que te pasaron, Bruno. Él está su nombre entre los delanteros. Claro, fue convocado justamente por ese rendimiento y viendo que puede ser un jugador de buena alternativa para Julio Cáceres de mitad de cancha para arriba, entre las opciones que pueda tener. Nunca pudo jugar un buen partido en Olimpia, Johnny. De hecho que él llega al Olimpia, él de la cantera de River. Sí. Llega al Olimpia en el 2019. En ese equipo campeón todavía. A ver, 2019 jugó... Llegó a jugar algunos partidos, ingresaba en los segundos tiempos. Exactamente, muy pocos partidos, pero... Pocos. Y ahí se fue a San Lorenzo. ¿Sabe con quién jugaba? Con Teodoro Arce, el que ahora retorna. O era él o Teodoro Arce en algún momento. Después va a San Lorenzo. Tampoco es titular indiscutible, sí, pero solía ingresar en los segundos tiempos y le cambiaba la cara al equipo por su desequilibrio. En el 1 contra 1 es muy bueno, es cara dura, busca la manera de sacarse de encima a jugadores y tiene buena pegada también a media distancia. Tiene muy buena pegada. Y de ahí él otra vez no es tenido en cuenta en Olimpia y va a la Argentina. Al Almirante Brown. En el Nacional B, donde sí que realmente tuvo muy buen campeón. Y ante esta figura de Olimpia que no puede contratar jugadores, entonces dicen, bueno, vamos
reforzar con los nuestros, con los que tenemos, esparcidos en diferentes sectores, lugares, países, y ahí aparece Santiviero otra vez para volver, pero él ahora no lo quiere hacer, aduciendo supuestas deudas para liberar el pase. Y le ofrecieron a Liga de Quito, Olimpia ya le dijo a Liga de Quito, cuidado con lo que van a hacer porque este es jugador nuestro, y la gente de Liga de Quito también va a empezar a averiguar la situación para no meter la pata, si es que es así que el jugador tiene contrato vigente con Olimpia y que no hay deudas. Piri da Mota por ahora se queda en Flamengo, dice un oyente. ¿Qué dicen los amigos del WhatsApp sobre el caso Robert Morales que estábamos debatiendo acá? Porque ahora sí que el caso Robert Morales... Permitime, Bruno, agregar Sí. un dato más. Él sale del Olimpia vía judicial. Ya con el mismo representante. Con el mismo representante. Con Elvio Rojas. Con Elvio Rojas. ¿Pero por qué sale? Porque no es tenido en cuenta. Y supuestamente porque no... Olimpia no aceptaba en ese momento pagarle lo que el representante pedía. Esto para que el hincha tenga en cuenta nomás el escenario donde está el jugador. Tanto el hincha de Cerro y también el hincha de Olimpia. Bueno, ¿qué piensa la gente? O sea, acá estamos hablando de Robert Morales, estamos hablando de otro jugador del Olimpia. Santiago Obra. Santiago Obra. Lo de Robert Morales que es 50% había sido el jugador. Cruz Azul lo quiere, su cláusula de rescisión es de $2 millones. Ven como una oportunidad. Cerro ahora convoca al representante para mañana. Quieren tener una reunión ya con él. Y lo que nos dice Wilson es que 5 millones pediría Elvio Rojas por el jugador. 2 millones de cláusula de rescisión para Cerro y 3 millones para ellos. O sea, para el jugador y el representante. Pero ahí ya cambia la cuestión. Ahí ya no Cruz Azul ya no va a ver como una oportunidad. Claro. No hay que poner dos, porque ellos están cerca de Pavón. Ellos están para cerrar con Pavón. Sí. Pero lo de Cruz Azul están interesados si es que va a ser los $2 millones. Salvo que el representante haya convencido a la gente del Cruz Azul, ¿verdad? Él ya fue a una práctica en Cruz Azul. No práctica, ¿cómo se dice? Prueba. A prueba, sí. Antes de fichar por Cerro. No está fácil para Cerro el tema. No está fácil porque tiene que solucionar este tema ahora. Ahora tiene que solucionar Y el se le problema. agrega otro problema más a Chiqui, a Cerro, porque no tiene el reemplazante de Boselli, y el que iba a arrancar también está en esta situación. Claro, por eso cambia totalmente la película, inclusive hace que mucha gente dude del oficialismo. Si es que pasa esto. Sí. Un golpe bajo para... Imagínate, Bruno, Johnny, no llega el reemplazante de Boselli, se va Morales, por el que el técnico dice, él y 10 más, es mi equipo 2022. ¿Y cómo va a estar el socio de Cerro ahora con esta situación, más allá de que le puedan retener allá en el supercontrato para chiquearse? Pero se está quedando sin delantero. Si es que ocurre esto de Morales, yo creo que Cerro tiene que actuar rápido, así como ya está la convocatoria, pero hay que ver qué ofrece al jugador y al representante principalmente, porque es el que va a llevar la batuta de la negociación para ver a qué arreglo pueden llegar. A ver qué dicen los oyentes. No sé, ¿dónde había acá? A ver. ¿Está al aire esto, Uy? En otro club, vamos a hablar de... Sale bajo. Bruno, Johnny, contesta. Sale muy bajo, ¿eh? Pero ¿es acá o al aire lo sale bajo? ¿Oí? Al aire se escucha bien. Ya, gracias, Oí. A ver. A ver. Bruno, Johnny, contesten, Mena. Olimpia va a cobrar algo de la transferencia Morales. Mira que estamos para recoger cualquier monedita que se caiga, ¿no? Yo creo que sí. Derecho de formación. El que va a cobrar mucho Cerro ahora es por Junior Alonso. 8.200.000 euros va a pagar el Krasnodar por él.
$400.000. Más o menos, solidaridad. Por derechos de formación. O sea que Cerro le va a pagar al Olimpia por ese porcentaje por formación. Una consulta. El caso de Robert Morales con Olimpia no era por el tema de la duración del contrato. Creo que su representante quería un contrato corto, nomás de 2 años. Y Olimpia le ofreció y 4. Olimpia siempre firmó un contrato con los juveniles de 4. Algo así era el contrato, algo así fue la traba con Robert Morales. Yo no recuerdo. Por eso se fue a Cerro. Que le ofreció un contrato de 2 años. Ajá. Hola Bruno, yo hablo bien fuerte luego. Bruno, va de Pea. Chiquiar se estaba formando el equipo del año para pelear la Copa Libertadores y ahora se va a ir todo otra vez, vio. Saludos. Robert, por ética y por respeto al profe Chiqui y a la hinchada de Cerro, no puede abandonarle a Cerro Porteño en este momento, porque prácticamente el que le abrió las puertas y el que le pone en esta vidriera, aparte que va a jugar la Libertadores, fase de grupo en Cerro, y después puede valer mucho más de lo que se va ahora. Bruno, ¿qué pasa con el portal de Cerro? No se puede entrar hace más de un mes. Zapar, ¿qué es lo que está haciendo? Santiago Vera subió a primera junto con Eric López después de aquel 5-0 en la olla que le ganó la Reserva Olimpia a Cerro. Así fue. No, lo de Arce fue antes. Y tuvo algunos buenos partidos entrando de suplente, no como dice Fabio exactamente. Hola Bruno, ¿qué tal? Si es momento de vender a Morales, tiene que vender. Porque después se queda acá decimos nomás, y si viene una lesión y todas esas cosas, y ahí ya se funde el jugador. Y este es un momento, yo creo que tiene que irse. Hola Bruno, muy buenas tardes ahí en la mesa. Bruno, ¿cómo hace propaganda para vender los troncos? Era Astamendi, Villasanti, Pica, lo que sea. ¿Cómo hace propaganda para los jugadores de Cerro? ¿Será? ¿Qué puta sea? ¿Qué? Por eso estamos así en la selección paraguaya. En el fondo. No haga más propaganda. Ese pupito verde no puede jugar ni en la intermedia, loco. Propaganda, puro lo que dicen ustedes. Sin contestación. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola la mesa a todos, hola ídolos. No puede irse bajo ningún sentido, o sea que Morales. Y por $2 millones, no, ni por 5. Morales vale mucho más, pero Cerro tiene que retenerle. A no ser que ofrezcan 7, 8 millones de dólares, ¿verdad? Pero tiene que pagarle más al jugador, ofrecerle algún premio al jugador y que se quede sí o sí. Bruno, Johnny, la gente de Olimpia quiere que usted hable de Olimpia, y qué buena noticia que le va a contar a los olimpistas, pero todos sabemos. Bruno, en otro medio está diciendo que ya hay arreglo en palabras ya con Cerro y Elvio Roja. Yo creo que no, para mí Robert se queda, Bruno, aunque Boy y Fabio parece lo que está haciendo campaña, no sé qué sé yo, parece lo que le está insistiendo para que el representante haga más rápido la operación para que vaya a Robert, algo así yo le escucho a usted. No, nosotros no tenemos nada que ver en la operación. No. ¿Qué veo nosotros? Hay una reunión mañana, señor, que le convocaron al representante, a Rojas, que es el representante del jugador. Y ahí van a definir seguramente. ¿Por qué? Claro que se puede quedar si se apaga no sé, le hace un contrato nuevo. Es lo que estábamos hablando. Claro, ¿no? Pero hoy la realidad es que tiene una cláusula de rescisión de $2 millones y el 50% es del jugador. Nosotros contamos realidades y que Cruz Azul está interesado. Tampoco estamos mintiendo. Que ven como una oportunidad de negocio. Ahora que arregle, se apague esto mañana, bueno, fantástico, el jugador se queda. Es importante que se quede para Cerro, para él mismo también tener continuidad, tener esa confianza que le da al técnico que ya lo conoce, porque dijo Chiqui 10 o sea, Robert Morales y 10 más. Entonces habla de que lo va a tener muy en cuenta, ¿verdad? Más audio WhatsApp, por favor, y vamos a ir vendiendo, por favor.
es evidente que los Zapac saben que van a perder en estas elecciones, o al menos ellos no ven con buenos ojos estas elecciones. Por eso no se pusieron las pilas para prever esta situación de Morales cuando Arce dijo que Morales más 10 era el equipo de Cerro. Qué lástima. ¿Qué tal, Bruno? Desde Buenos Aires. Qué lástima los clubes grandes de Paraguay, Olimpia, Cerro, para mí que tiene problemas económicamente. Así que está mal manejado los dirigentes, seguramente maneja mal final. ¿Qué tal, Bruno? Marcelo Andriotti, acá de la República de Luque, en Morascue, específicamente en lo de Morales. Se le tiene que dar la oportunidad y si tiene esa oferta no tiene que desaprovechar. Y seguramente de México vaya a Europa y tiene que aprovechar. Ani ahora quede colgado y tenga un mal campeonato o selección, entonces es su magnífica oportunidad. Y lo del chico este del Olimpia, este argentino, hay que ver qué problema tiene y si se quiere ir que se vaya. Si por las últimas declaraciones del jugador no quiere más jugar en Olimpia, es mi forma de pensar. Abrazo, Bruno, a los panelistas. Un abrazo. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? De Erasores, qué loco está ese ética y respeto. Esto es negocio, el fútbol es negocio. Si el pendejo tiene posibilidad de irse, que se vaya, tiene que hacer su carrera. Se va en Cruz Azul, ni ahí con lo que dice Johnny. Se va en Cruz Azul, mucho más vidriera. Cualquier cosa, dice. A veces ya se pasa Johnny cuando ve Argel será. Pero igual te queremos. Robert Morales. Sí, claro que sí. Hoy es Robert Morales y más 10, diría, especialmente con la idea de Mauro. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate, con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios de PCR y detección de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. En Cambios Sirendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Y de qué pico vamos a hablar? De Golcuera. De que ha tenido Yowa, de que ha tenido Vende, hizo Hue, Otoparo Bebé. La rescisión de contrato que es si el jugador quiere salir, nomás, no es que alguien puede poner eso y sale. Si el jugador no quiere salir, pueden fijar el monto que ellos quieran. Por Robert Morales digo. Claro, ese jugador siempre tiene que dar el visto bueno. No, es que viene y paga y le lleva al jugador. El jugador no es un esclavo, el jugador tiene que estar primero de acuerdo con el club que le quiere comprar, ¿verdad? Pero aquí el jugador vive en la casa del representante, es el hijo casi del representante y no va a decir que no. ¿Qué tal, Cardinal? Con relación a lo que dijo el oyente que metió un 5 goles, mentira. Santiago Vera ya había debutado antes en Olimpia. Debutó antes en Olimpia. Sí, totalmente de acuerdo, cierto. Él arranca en el 2019 con Olimpia, fichado de la cantera de River, y en principio para la reserva. Llegó para la reserva, buenas prácticas, convenció a Garnero,
y fue al plantel principal. Mình là đủ xe là vừa đấy tôi mình số ra tôi hàng đủ otro cái cái là bây giờ nhìn bài là no sé. Bruno, y los de Cerro aceptaron el tema de los 2 millones de dólares, o sea, ahí se firmó, o sea, claro que se puede ir, para esos oyentes, que dijo, ya puede irse, 2 millones de dólares. Sí, se puede ir si el jugador acepta irse también, ¿verdad? Eso se entiende. Claro, pone los 2 millones del club que lo quiere comprar y se va. Bruno, ¿qué tal? Todo bien. Bruno, vos sos siempre partidario de que no se lo venda a México al jugador así rápido. Que el club le ponga una casa, un buen sueldo, que le mime, que esto y lo otro. Y cuando esté excelentemente maduro se vaya a algún excelente mercado. No siempre es la plata nomás en la primera parte de la carrera. Hay que hacerse de fama y andar por Europa, por todos lados. Sí. Así mismo, yo siempre sostengo que en el caso de Cerro y los clubes que quieran ser campeones de la Libertadores hoy día para pelear contra la oleada esta de los brasileños. Está lloviendo, ¿eh? Sí. Acá en Microcentro, fuerte lluvia en Microcentro. Pero parece más bien un aguacero. Un aguacero, ¿verdad? Sí. No, decía que los clubes tienen que mentalizar a los jugadores. Sí. Y tenerlos también en buenas condiciones económicas. O sea, si vos querés que el jugador se quede, tenés que ofrecerle un buen contrato, pagarle bien y decirle, no, ¿dónde te vas a ir? No, vos te vas a quedar, no que Cruz Azul. Acá nosotros vos, hasta que nos logremos la Copa Libertadores, mantener un equipo y no vender el jugador, pero para eso tenés que tener un trabajo de base, un trabajo de inferiores, de mentalidad. No es de la noche a la mañana. Y ofrecerle al jugador algo que le convenza económicamente como para que él diga, si no, yo me quedo y vamos a pelear por la... Pero ese trabajo de mentalidad, vuelvo a repetir, tiene que ser desde las inferiores. No es que cuando el jugador llegue a la primera, y peor si es que vino de otro lugar, decirle, no, quédate, nosotros vamos a ganar contigo en la Copa Libertadores y el sueño nuestro es este, nuestro proyecto es este. No es tan fácil de convencerle al jugador de la noche a la mañana. En inferiores ya tiene que tener ese pensamiento de que claro, la primera y me quedo tanto tiempo. Y no, y que va a cobrar bien. ¿No? Es que, por ejemplo, viene un extranjero y gana un ponchazo de dinero y él, porque es paraguayo, gana en guaraní y gana poco. Y ese es el problema, la desazón que tiene el jugador. Por eso que se van. Llegan las ofertas, después se tiene que ir el jugador, porque el jugador dice, no, yo me quiero ir. Y pasó en su momento con los Ángel Romero, Oscar, Almirón, cuántos jugadores, el propio Iturbe, Celso Ortiz, muchísimos jugadores vendió Cerro Porteño. Cerro es uno de los clubes que más jugadores vendió. Sí, y en la época de Zapata creo que... Pero nosotros hablamos de esto, Bruno, solamente por el tema de la cláusula de salida que tiene el jugador. Pasa en Olimpia también, ¿verdad? Claro. En Olimpia también el jugador, llega la oferta, el jugador se quiere ir. Si no existía la cláusula de salida, nosotros no hablábamos del tema porque Cerro se iba a oponer a cualquier transferencia. No, ¿verdad que se iba a oponer? Iba a pedir, o sea, que ellos iba a plantarse, ¿verdad? Pero con más exigencia. Iban a pedir mucho dinero porque lo que Cerro quiere es retenerle al jugador totalmente para un fin deportivo. Porque en estos momentos lo que Cerro quiere es priorizar lo deportivo, en el caso de Robert Morales. Un fin deportivo que después va a ir de la mano para cotizar mejor al jugador, ¿verdad? A ver, más audio WhatsApp, por favor. Buenas tardes, Radio Cardinal, Bruno Pon. Cierto lo que dijo el oyente hace rato, fase de grupo va con Cerro, fase de grupo como siempre. A Olimpia le va a hacer a Cerro la misma cosa, ellos piensan en dinero nomás. Se va a ir Morales y viene Sergio Díaz, ¿va de copio? Hola Brunito, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los muchachos en la mesa? Va el aporte. Brunito, ¿pueden hablar de cómo sería el equipo de Olimpia para el 2022? Ayer hicimos eso, pero podemos repetirlo hoy con mucho gusto, no hay ningún problema. Buenas tardes Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los olimpistas quieren que hablen por su club, ¿verdad? Pero ellos son un equipo de Teletón, equipo de Fer. No, así no señor. Ope Bruno, obvio está un poquito gripado, vaina, se te escucha un poco diferente, será. ¿En serio, bro? Te huyen de gripe y mía.
No. A ver, uno, o sea, se la lleva cerita, o sea, pero ojo, a la jugada otro lado, o sea, se no logramos invade. Ahora está el campeonato y mi amigo Juan anda avisado, ya acabamos a otro equipo extranjero. Supongamos que Morales esté jugando al mismo nivel en San Lorenzo Almagro, en Lanús o qué sé yo, en Guaraní, y Cerro quiere buscarlo. ¿Cuánta plata pondría Cerro por su salario y por su contrato? Y bueno, que haga eso, más el 70% de eso y ya está. A ver, Brunito Marecopio de Ciudad del Este te envío. Desde tu la ven situación, Bruno, o sea. Peñe Olimpia de Cerrita Capen de Trozasa. Peñe Cerro de Olimpia Capen de Trozasa. Na peñe otro club de Peñe Trozante ahí. Pembo una noticia, pema tu la vendedor. Na pembo la noticia, pema tu pemo quinini, na peñe ese yoy. Ya tu una ven situación, o sea, peña aguanta por nada, ya ni por una mujer la añina. Cuarto mismo. Día del mes de enero recién estamos y ya se prende 5. Genduma Gayure Zaina, saludos Bruno de Ciudad del Este, abrazo. Qué bien, Felicia, gráfico, muy bien este señor lo que pasa con nosotros. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Aún hay tiempo que seas uno de los ganadores de 116 premios que tiene Farmacias Catedral para vos. Seguimos festejando 116 aniversario. El 31 de diciembre llega el último sorteo. Escuchá lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, cuatriciclo, motocicleta y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes estás participando, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate en las redes, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. A ver, rápidamente para contestarle al oyente Johnny, ¿cuál sería la base del Olimpia para el arranque del torneo local? Vos sabés que tanto Cerro como Olimpia debutan con los dos recientemente ascendidos. Exactamente. Cerro contra Ameliano y Olimpia contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Que sería el primer partido del campeonato, el 4. No sé si va a ser el primer partido, pero el primer día. Porque Olimpia tiene que jugar el miércoles el partido por Copa Libertadores. Es el 7, ¿verdad? El 9. El 9. Sí, señor. 9 de febrero. El 4 el campeonato y el 9 de febrero la Copa Libertadores. ¿Y cómo arrancaría Olimpia? Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antonina Alcaraz, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge El Pollo Recalde. La alineación base de Julio César Cáceres. Puede cambiar de repente, que juegue Ramón Sosa, que Silva vaya a la banca, que juegue Fernando Cardoso como volante por derecha. Recordemos, Richard Ortiz, la primera fecha, Richard no puede jugar, llegó a su quinta tarjeta amarilla, está suspendido y va a jugar seguramente Orsusa o Adelio Zarate. Hay un comunicado del Club Bologna de Italia que señala que después de los test efectuados a los jugadores dieron positivo al COVID-19 Gary Medel, Federico Santander y después otros dos jugadores más, Sidney Van Houten y Emanuel Viñato. Como establece el protocolo, fueron advertidas las autoridades sanitarias locales y los jugadores están en aislamiento domiciliario, dice la nota del Club Bologna de Italia. Mira. Federico Santander con COVID. Buenas tardes, amigos. Pepe Llana, todos estos jueves venden avisados, escuela de oportunidad, todos estos otros aprovechar y suerte.
Michael la caí tu llamo la hipotata. Vengo limpio jugado cuando vimos, ver si caí tu llame. Bruno Mateco, ¿qué tal, señores de la mesa? Acabo de ver la historia de Instagram de el sepulturero Julián. O moscón, será que le den a poco 1 o 2 días de descanso a su riñón, o sea, mamá querida. Ay, Ariel está tomando cervecita y jugando al pádel. Déjenle, muchachos, está de vacación Ariel, el sepulturero. Bruno, el problema es que los jugadores fueron seco fútbol paraguayo y mediocre leyes de fútbol será, pero ya no es fanático, ya no será. No. Bruno, sí, el chico está en ese momento. Sale bajo todo, no se entiende, a ver. Más va a tener más vidriera que Cerro Porteño. México tenía vidriera cuando jugaba la Copa Libertadores y ahí es donde se le transfería a los jugadores paraguayos. Pero dejó de jugar la Libertadores y ya nadie fue transferido a Europa, ningún jugador paraguayo. Bruno, si viene esa oferta de 2 millones que le quedaría a Cerro, yo creo que se tiene que hacer el negocio. Pero así también Cerro debe potenciar también su plantel con un jugador de la misma característica o mejor, ¿verdad? Che, Bruno, ¿qué te pasó de Moreno Martins? Dale, pues, hablemos de más transferencias. Moreno Martins, no sé si lo dice irónicamente, pero Cerro lo buscó, sí, y es un jugador caro. Y hay que ver también qué pasa con Cruzeiro, porque van a renegociar el contrato con él. Bueno, va a haber ajustes también. Acá hablamos inclusive con su representante, el representante Moreno Martins, y él dijo que le gusta la idea de venir a jugar a Paraguay. Que habló con Miguel Zamudio, que fueron compañeros en Cruzeiro. ¿Nos inventamos con las noticias? No. Si los perros delicados, ahora toca cambiar de dial. A todos en otra emisora. Otro lado no va a escuchar noticias, escuchar solamente propaganda. Con Arturo Uringo. No, tranquilo, muchachos. Che, qué fuerte estamos entrando el 2022. Parece que los muchachos ya están medio... Va a estar duro el año hoy, Prepara tu cassette, será para fin de año. Más horas. Y tenemos más para ampliar, ¿verdad? Porque podemos ir hacia el lado... Sí. Hacia ahí también puede haber. Sí, puede haber. Ahí va a haber. De entrada yo creo que va a haber ahí. Como si fuera que un gran campeonato, si fuera ganó este Robert Morales, ya le quieren vender por tanto dinero. Gran campeonato ganó y después perdió 2. Contra el Colero encima perdieron también y le quieren vender por tanto dinero. Vamos a dejar de ser fanáticos. Yo no soy Cerro, pero vamos a darle vidriera en la Copa Libertadores, que hagan partidos contra equipos importantes. Acá el fútbol no es competitivo. Vamos a dejar de ser fanáticos. Gran 7 de estos cerritas, no aprenden más. Y Chuco le refuerzos y que no van a ganar nada otra vez este año como siempre. A ver, uno más recogió la puerta de Ciudad de yo reportaron, no sé, tema de refuerzo, vemos propaganda y ellos, o sea, además que van a Cerro, Tulano, Cerro, ya confirmado, y me da ya publicada, no sé. Estamos en contacto con el jugador Víctor Ayala. Víctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, ¿cómo andás? No, el placer es mío, Bruno, muy bien, tranquilo, como le dije a Wilson, recién terminando de movernos un poco, entrenar un poco. Víctor, te hago una pregunta. ¿Llegaste a ver el documental o sea, la película de Maradona en Amazon? Vi poco. Ah, ¿no viste completamente? No vimos completamente porque se decían muchas cosas, la gente tampoco, algunas partes no le gustó, porque se manoseó mucho lo que es el nombre y referencia a él, entonces como que me sacaron la gana de ver, entonces no me prestamos mucha atención para ver. Ah, mira vos. Víctor, ¿seguís en Sudamérica? ¿No continuás? ¿Ya te comunicaron? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué vas a hacer? No, el 30 de diciembre finiquitamos toda la rescisión, gracias a Dios. Cumplieron lo que se había pactado, lo prometido, ya que solamente fue en charla. Entonces me he desvinculado, estoy libre, esperando a ver
ver qué acontece, qué sale, como te dije, moviéndome ya de mi parte, como le dije a todos, no me gusta estar quieto, ya pensando en lo que va a hacer y bueno, esperando que si sale algo, estar preparado para eso. Víctor, te saluda Fabio. ¿Cuál es en este momento tu mayor interés? ¿Quedarte en el país o desde Argentina llegaron ofertas? Porque sabemos que ahí tenés muy buena llegada, buenos rendimientos. ¿Cómo está el mercado para vos en este momento? No, me han llamado nuevamente de Argentina, la verdad contento porque uno ha dejado una huella muy importante, inclusive gente de Lanús, tanto de Gimnasia también pidiendo nuevamente que retorne al país. Bueno, como le dije, no soy de decir quiero quedarme en el país, quiero salir, es algo que salga para bien mío y para seguir haciendo lo que a uno le gusta. Como dije, a todo el mundo, a mí me tomó de sorpresa esto porque yo estaba con la mentalidad de seguir, no había hablado con nadie, inclusive me habían preguntado cuando estábamos en pleno campeonato si me gustaría nuevamente salir, le dije que no, que tenía un año de contrato. Así que me tomó de sorpresa y bueno, ahora tratando de con tranquilidad, entrenar, meterle duro y esperando a ver qué sale. ¿Crees que tu salida tuvo mucho que ver con la salida también de Miguel Figueredo de la presidencia, bajando un poco los presupuestos del plantel? Por una parte sí, por otra parte no creo mucho, por la cantidad también de jugadores que están llegando. Yo creo que si es un poco también presupuestario no vas a traer la cantidad de jugadores que estás trayendo. Además, en un principio jamás me hicieron una oferta de reducción de salario, de decirme queremos contar contigo, te podemos pagar esto. Lo mío fue la charla directamente que querían hacer uso de la resignación, que estaban dispuestos a cumplir con mi persona y bueno, agradecido por eso porque me pagaron hasta el último centavo, como se dice, que habían prometido. Entonces todo pasó por el entrenador y una decisión tomada por el cuerpo técnico. No. Inclusive a mí el entrenador me llamó, se disculpó conmigo, me pidió disculpas, que no pasaba por él, que no tenía la potestad necesaria para poder eso. Él le había dicho antes de irse que se manteniera el 80% del plantel, inclusive cuando habíamos jugado la final y estábamos cabizbajo, habíamos charlado eso con el presidente, con la directiva del club, que si se mantenía el 80% prácticamente del plantel, eso en la América iba a estar capacitado para pelear grandes cosas para este torneo. Bueno, no fue así, salimos muchos jugadores por reducción salarial, según es lo que nos dijeron a nosotros, así que lo acatamos como todo jugador. Como te dije, cumplieron a cabalidad lo que se había prometido, lo que estaba en el contrato. Agradecido por eso, pero una lástima que habíamos salido porque estábamos con la ilusión de seguir, pelear grandes cosas, no solo el torneo local, sino que habíamos clasificado también para la Copa Sudamericana. Hablaste de un posible retorno a Lanús o Gimnasia, te llamaron, por ahí puede estar el nuevo equipo. No, la gente siempre, como te digo, la gente, el cariño que tiene hacia una persona por ser agradecido por todo lo que uno brindó a ese club, tanto a Gimnasia como a Lanús, la gente mandando mensajes de al enterarse que no seguían Sol, del cariño, de demostración de que ellos quieren volver a verme con la camiseta tanto de Lanús como Gimnasia. No te digo que mi futuro esté por ahí, sino que hubo sondeo de otro equipo, me llamaron a preguntar si mi deseo era volver. Yo le manifesté el deseo que yo quiero, así que bueno, se verán en la próxima hora, como te dije y como le dije a Arturo el otro día en su programa. A veces, como dice Arturo, capaz piensan que son un jugador caro. Si vos no consultás, no llamás, no preguntás, es muy difícil que sepas eso. Lo mejor para vos, un gran año, feliz 2022, muy amable. El placer es mío, Bruno. Te mando un abrazo, gracias. La empresa Nike va a vestir al Olimpia ahora. Sí, mañana es la presentación, Johnny. Mañana 8:15. Mañana la presentación, y no se filtró todavía ninguna foto, Johnny. La camiseta oficial no. Pero dicen que va a ser una... ¿Y cuánto va a costar, Johnny? ¿No tenés idea? Tampoco. Hay que tener en cuenta precio de las camisetas con otras marcas, ya sea Puma, Meta. Meta vendía 450,000. Y Meta fue una especie de transición esperando por Nike. Exacto. En principio 6 meses, termina siendo un año para arrancar 2022 la marca Nike.
O sea, la misma empresa entonces. La misma empresa, sí señor. Pero con la... Ya Tito Torres apareció hoy en la foto con la remera de entrenamiento. Aquí te voy a mostrar. ¿Y cuánto va a costar la camiseta, Johnny? Eso es lo que quieren saberlo. Y ahí con el símbolo de la pipa es... Ahí cambia. Es totalmente diferente, pero nos imaginamos un buen producto. Por lo menos con la camiseta de entrenamiento ya se nota el cambio. Pero ¿cuánto más o menos va a costar, Johnny? Un aproximado. Porque mira que... Yo creo que fácilmente 500.000 guaraníes. Fácilmente. ¿500.000? Sí. Si con la otra marca superaba 400.000 guaraníes el precio de la camiseta, con esta marca internacional tiene que ser mucho más. Meta es de Sabidoro, la misma empresa que representa Nike, es de Alex Wright. Así es. Sí, perfecto. Pero está hermosísima la camiseta de entrenamiento. Ahí está con Tito Torres. Averiguan por el precio, sí. Johnny. De hecho ya esa es la... Porque también los muchachos quieren saber. Sí. Y más todavía porque el presidente anunció de que se trata de una camiseta que nunca antes el Olimpia había tenido. Sí, señor. Que supuestamente... Un diseño especial, no es un diseño que se va a ver en otra camiseta, decía. Porque normalmente esta marca tiene su camiseta para la región. Por ejemplo, sí. En su momento vistió a San Lorenzo, vistió a Rosario, vistió a Colo Colo, vistió a Cerro también aquí en Paraguay, vistió a Libertad, pero con el mismo diseño. O sea, una misma plataforma más o menos, o sea, un mismo modelo de camiseta, ¿verdad? Sí. Y qué feo queda eso. Bueno, hay arraigo, ¿verdad? No hay trabajo de la no, para que se identifique el hincha, ¿verdad? Claro, no. Al hacerlo de esa manera es como que no se siente esa... $100 va a costar la camiseta, me dice ya un oyente acá. Y estamos hablando más de 500.000, entonces, 600. No, casi 700.000, y el dólar está a 6.800 y algo visto hoy. 685.000. Wilson Bronce, que maneja el tema del dólar. No, fue Derli. Derli fue. Sí. Mira vos. Derli también es rápido. Derli, sí. Preparando ya el terreno para el 10. Bueno, así están las cosas. $100 entonces, Mirach. Cerca de los $100 debe estar, dice otro oyente. Claro. Por eso decía, sí, con Meta superaba mínimo $70-80, dice otro. Sí. Pero es linda marca. La de Cerro, ¿cuánto cuesta? Y la de Libertad. La de Guaraní, por ejemplo. La de Guaraní creo que sale 250 aproximadamente. Esa es a nivel local, ¿verdad? La marca nacional. La marca paraguaya. Y la de Libertad siempre fue cara, la camiseta de Libertad. Con que Nike. Yo recuerde, con Nike justamente. Sí. De hecho, ahora ¿quién le viste a Libertad? Puma. Al igual que Cerro. Cerro también. También. ¿Y cuánto está la camiseta de Cerro? Vamos a ver. ¿Dónde puedo comprar 2 camisetas de Cerro hablando de eso? Tengo que regalarle a 2 personas. Cerro tiene o la empresa en este caso que viste a Cerro, tiene su oficina al costado de la cancha de Cerro. Al costado de la sí, yo me voy justo ahí, Johnny. Acá me pasa los precios de Puma Ireneo Acosta. Gracias, Ireneo. Grande. Cerro, $65. Y Libertad también el mismo precio. 6.5. 6.5. Gracias, Ireneo. ¿Y dónde puede ser otro lugar que no sea aquí? Si miro, hágame oír, me van a sacar fotos, me van a acusar. Sí. A ver, o me encuentro con Aquiles en Huepotimba. Aquiles, yo me puedo sacar la lotería en cualquier momento. 445.250. Está la camiseta de Cerro. 2 camisetas de Cerro necesito una grande y una mediana. Yo le puedo hacer el favor. Si yo vivo ahí a la vuelta. También, claro. Me da un porcentaje. No, yo me aquí cometear, qué bárbaro.
Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Necesitas conexión a Internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Maxivit C y Maxivit C-Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Avon, la marca que une generaciones. Tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene: más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Lamentamos interrumpir nuestra voz comercial Fabio Martín, pero bueno, tenemos que continuar con el programa. Está bien. Bien, Fabio. ¿Vos sabés que suena bien la voz de Fabio? ¿Será? Buen ritmo, ¿no? Y contesta Fabio como voz comercial también. En cualquier momento, Salvatore Adamo. Bueno, poné la música de Opa Opa porque hoy está de cumpleaños un jugador que yo hace muchísimo tiempo, sinceramente, que no sé por la edad, quiero habilitar el WhatsApp y hacer un planteamiento, inclusive, muchachos. Gracias, Julio César Romero, nuestro querido amigo, homónimo del team. Sí. 430.000 la casaca de Cerro, dice Juanma. Y ven a dónde se compra, Juanma, porque tengo que comprar 2 camisetas de Cerro, hermano. El sábado tengo el cumpleaños de un amigo, zona Villa Oliva. Ah, qué linda zona. Sí, espectacular esa zona de Johnny. Vos sabés que se va a hacer un asado a las tacas. Y después, muy distinguida, una camiseta de Cerro también. Y entonces tengo que comprar la camiseta. Y al ser en este caso son 2 camisetas, tiene que ser un precio especial. ¿Pero dónde? Todo querés precio especial, hotel de 50.000. Pero, Johnny, la vida cuando es así, hermano, ¿vos crees que... O sea, yo me voy a un lugar y me van a hacer precio especial porque compro dos? Que salga el nuevo diseño y te van a vender más barata la camiseta vieja. No, pues no El puedo diseño esperar viejo. si el señor, el cumpleaños es el sábado. No se puede esperar, Johnny. Te voy a decir, pero voy a esperar tu cumpleaños para que ya lo miserable que es yo. Yo no quisiera ser la hija de Johnny, será. Ayer no sé, vamos a pedir a la Codeni que tenga la casa. Ayer... Y ahora, no. Entonces, salvemos a la hija de Johnny, hermano. Qué bárbaro. Aquí el compañero Jaime me dice que él le compró a su hijo por 558.000 la camiseta de Olimpia, la vieja.
La nueva estará cerca de 700.000. No, entonces va a estar carita la de cariñosita, va a estar la, como dice mi hermano suele decir, que cariñosita tal. Bueno, a ver, quiero poner la música por favor, porque es, yo realmente, ustedes que tienen buena memoria, Bruno XL y talle, ¿y qué talle más? Con 20% de descuento, dice el amigo Ireneo Acosta. Qué grande Ireneo será. Ireneo, talle mediano y XL. Mediano y XL. Decime no vaya cómo hacemos la operación, te hago un giro, mi querido Ireneo. Ahora mismo lo oye, sin mediar palabras. Famoso el periodista. Se acercó sin mediar palabras, desenfundó el arma y le disparó. Iván Leguizamón cuando cuenta sus crónicas policiales, espectacular. Silvio Suárez, ¿cómo te va, ídolo? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo le va? Bien, Silvio, será. ¡Qué pucha! Silvio. Señor. No hay más jugadores como vos, será. ¡Qué bárbaro! Me dejaste callado ahí porque... No, en serio, te vos, o sea que acá estábamos por hacer memoria con los muchachos. Estábamos hablando fuera del aire. Muchas felicidades por tu cumpleaños, por eso te estamos llamando, Silvio, y para hablar de fútbol, lógicamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mucha salud por sobre todo, Silvio, mucha salud. Es muy importante, la salud y la familia. Gracias. Así mismo, el resto, todo es solucionable, mi querido Silvio. Sí, sí, así es. Vos sabés que en la cuenta del Club Olimpia, no sé si ya te hicieron llegar o viste, dice el sitio oficial del Club Olimpia, garantía por banda izquierda, un jugador que vistió y fue partícipe de memorables alegrías con el club, Copa Libertadores, Supercopa, Recopa, Torneo República, 4 campeonatos locales. Feliz cumpleaños, Silvio Suárez, gloria del Olimpia, la foto tuya y feliz cumpleaños, dice. Qué lindo que el club se recuerde de los jugadores que pasaron por la institución. Veo que la mayoría de los clubes están haciendo ya eso. ¿Viste esto, Silvio? Sí, estoy mirando. Me parece que me falta unos cuantos torneos más ahí. No, envían un poquitito. ¿Qué torneos, por ejemplo, faltan ahí, Silvio? No, de acuerdo, pero yo creo que tengo un poquito más. Es una broma nomás. ¿Hay más torneos ganados, entonces? Sí, hay más, pero estamos bajando más, igual nomás. Silvio, ¿cuántos años está cumpliendo, será? 53, señor. Joven sos, Silvio. Sí, quiero volver a jugar. No, vos sabés que la última que te he visto al menos está así, como para entrar a la cancha, ¿está todavía vos? Y así estoy todavía, gracias a Dios me mantengo muy bien, así es. Pero jugás con los muchachos ahí con la perrada. Y sí, estoy jugando porque, bueno, de verdad que estos días, bueno, hace 2 años empezó esta porquería. Sí, la pandemia. Sí, y me agarró tan mal a mí, me quedé un poco con secuela, ¿verdad? Que hace 2 años... Ahora recién me estoy movilizando porque me agarró un trombosis después del COVID. ¿En serio, Silvio? Sí, estuve sin caminar más o menos 6, 7 meses por ahí, estaba en la cama. A las puchas, así, mira que yo estuve también muy mal, hace 1 año exactamente estaba internado. Sí. Y casi no conté el cuento, te juro que pero gracias a Dios no tuve secuelas así, lo que tengo es hasta ahora problemas de memoria, así, memoria corta, ¿verdad? Porque llego a un lugar o quiero hacer algo y no me acuerdo de qué es lo que tenía que hacer, y yo pensé que me pasaba a mí nomás, y después preguntando, inclusive con otros compañeros que tuvieron también COVID y tienen ese tipo de secuelas, y hay otras personas que tienen problemas del pulmón, problemas del corazón, vos decís que tuviste trombosis, estuviste en la cama, no, te juro. Gracias, te estoy comentando mi historia, ¿verdad? Porque la verdad que pasé muy mal, gracias a Dios, y con mi familia superamos, ¿verdad? Pero qué bueno, Silvio. Muy jodido, me agarró muy fuerte, bajé muchos kilos, ¿verdad? Pero ahora me estoy recuperando y empezando otra vez a activar con los compañeros. Qué bueno, Silvio. ¿Y ya te vacunaste, Silvio? Sí, estoy esperando la tercera. Esa es la mitad, no lleva vacunas, ya no se cuidan, no parece que no cree la gente en la... Y no sé, ya la verdad que yo pasé tan mal y no dudé lo de ponerme las 2 dosis, ya tengo, ya estoy esperando la tercera y voy a ponerme sin dudar, yo... Más que nunca, ¿verdad?
más que nunca lo que yo pasé, no me gustaría que alguien pase, ¿verdad? Porque realmente fue jodido mi situación, pero lo estoy superando con Virgencita, y así es, bro, así es, señor. Qué bueno, Silvio. Silvio, yo no recuerdo un lateral izquierdo hace mucho tiempo. ¿Quién puede ser un lateral izquierdo que un ida y vuelta, tenías un centro, una pegada espectacular, fuiste campeón de la Copa Libertadores en el 90 con el Olimpia, ganaste muchos títulos, pero no solamente el tema de los títulos. Algo particular que me hizo recordar, Fabio. Sí. Vos le hacías sufrir al hincha, más o menos tipo un infarto, vos le dabas al hincha del Olimpia cada vez que había un penal. Ejecuciones, porque vos chutabas fuerte y al ángulo. Pero en derecha, y el más difícil que hay. Inclusive ese globito que hacen ahora, pues es más fácil, ¿verdad? Sí, ese pinchadita, sí. La pinchadita, pero vos agarrabas y le pegabas fuerte, ¿verdad, Silvio? De zurda. Al ángulo tiraba y... No, con la derecha... No, como jugaba por la banda izquierda, no, con la derecha vos chutaba y al ángulo, y era una cosa de locos, vos decías, entró la pelota, algunos decían, miraban y se quedaban desesperados, ¿verdad? Pero no fallaba nunca, Silvio. Mira, escúchame, lo que pasa es que, mira, tenía compañeros grandes jugadores de edad de 28, 30 años, nosotros con Luisito Monzón entramos a los 19, 18, 19 años con ese plantel. Y a los 20 por ahí ya jugamos con ellos en la final. Imagínate vos, y nadie quería pegar contra el arquero Higuita, por ejemplo, ¿verdad? Y no, dos veces tocó, ¿verdad? La fin. Y entonces Higuita atajaba todo, dijo que no sé, de repente yo elijo un lugar, mi altura, pero no tanto arriba también, la verdad que era mi idea, mi altura un poquito más alto que no llegue el arquero, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo fue adentro, luego lo importante, ¿verdad? Los penales que decidimos llegar a la final. Claro. Dos veces no le pateaste a Higuita. Sí, 2 veces. ¿Y las 2 veces en el mismo lugar le pateaste? No, uno fue más o menos en el medio. Mira, que Higuita era jodido. Cambié, sí, pero gracias a Dios se fue todo adentro. Yo tengo un torneo ganado con Talleres de Cora, te cuento nomás que la gente no sabe eso también. La Comebol, 99, yo salí campeón con Talleres de Cora, yo me fui a Cora en 99. ¿En serio? Mira, sí. Mira que Talleres es un equipo que tiene muchísima gente, impresionante la cantidad de gente que tiene. Y más de 70,000 estaba la final, nosotros jugamos un equipo brasilero la final, y ganamos ese título, yo tengo ese... Ricardo Gareca fue tu técnico... Ricardo Gareca, exactamente en esa época. ¿Qué torneo era, Silvio? Y torneo la Comebol, que es la Sudamericana. Ya. Antes se le decía Comebol. Sí, Comebol. Sí, la Comebol. Y ahora es la Sudamericana, sí. Ese torneo. Yo perdí con Olimpia ese. Nosotros perdimos con Olimpia la Comebol. ¿Usted no se acuerda? Sí, con ante Mineiro. También. 92. Contra Mineiro. Sí. Sí. Acá la final creo que sí, salimos, dice. Sí. Silvio, ¿cuál es el partido que más recordás, el que vos decís, bueno, este fue el partido imborrable, el partido que yo no me olvido nunca en mi vida, que por ahí te sentás y le contás a tus nietos o le contás a alguien, a algún amigo en un tereré yeré, si tenés que elegir un partido, ¿verdad? Bueno, tengo mucho, todos los partidos internacionales. Demasiado muchos partidos. ¿Cuántos años tuviste en Olimpia, Silvio? ¿Señor? Seguido. ¿Cómo? ¿Cuántos años seguidos tuviste en Olimpia? Y yo creo que casi los 13, 14 años por ahí. Porque antes pues los jugadores no se iban a los transferidos, ¿verdad? ¿Quién te va a dar transferido? Osvaldo, ya sabes cómo es Osvaldo. No, y ahora los jugadores cumplen 18 y ya se van, ya transferidos. Sí, antes Osvaldo no vendía, no te vende así. Yo tuve muchas opciones cuando salimos de la Libertadores, tenía 20, 21 años y tenía opciones y no me daba porque pedía mucho y increíble, pero... No, Osvaldo sabe lo que hace. Sí, un monstruo era Osvaldo, pero sí, la verdad que sí. ¿Vos no te pusiste a pensar alguna vez, Silvio, si vos jugabas hoy al fútbol, lo millonario que iba a ser? No quiero pensar, Bruno, porque me hacen mal. No, la verdad, mira, todo lo que tengo del fútbol no puedo quejarme, gracias a Dios tengo mis cositas, gracias a Dios tengo del Olimpia que me dio todo, no puedo quejarme, Bruno,
tengo acá mi familia, está tanto la facultad, no me falta nada, el pan de cada día, la salud, la familia, eso es lo más importante, ¿no? Me sobra todo eso, Bruno, no puedo quejarme. Claro, claro. Pero sí, a veces, yo por ejemplo a Carlitos Vilán, un amigo, no sé si es tu amigo Carlitos Vilán. Sí, tuvimos charla de en cuando hablamos por teléfono. Y bueno, y a Carlitos yo le suelo decir, Carlitos, se enoja mucho conmigo Carlitos porque le suelo decir yo, cuando salimos a veces así, le digo, vos le conocés al señor, le digo yo, ¿verdad? Y Carlitos pues está pelado ahora. Y no le conozco, me dice, él es Carlitos Vilán. Sí, Carlitos Vilán, sí, ese que falló, ¿verdad? Contra cero, le dije, se pone nervioso Carlitos Vilán. No vaya a ser, mamá, esa ni ella, pues dice, vea, va, esa la iba y vean de Mandúa, la hace, gol la yapó y siempre la pena la llegó de Mandúa, me dice. Y eso nomás se recuerda a la gente. Y la verdad que Bruno, el partido más importante es la Libertadores, dijo. Después jugamos la final contra Mila, imagínate, un sueño es jugar contra Mila con el equipo grande, con los jugadores holandés que tenían los más grandes, ¿te acuerdas? Mila 90 eran los más grandes. No, o sea, vos sabés que una vez me dijo un jugador del Olimpia, no te voy a contar, Silvio, pero decime si es verdad. Sí. Dice que cuando ustedes iban a entrar a jugar contra el Milan, dice que está el túnel, ¿verdad? Sí. Dice, ustedes mirá, los feroz tipos eran los otros, ¿verdad? Gullit. No, no es eso. Todo perfumado, dice que... eso no es cierto, Silvio. Cierto. Yo le miraba a Rugul y tenía 2 metros 20 por ahí tiene. Y yo tenía 68 kilos tenía. Yo tenía 120 kilos. No, es la realidad. Así con sus piernas enormes, esos vaquebolitas son legal, güey. Pero así la tipo decía, así me dijo un tipo del 90. Me dijo uno, y perfumado, pavo, tipo, mi cadena de oro, cuando eso se usaba de la cadena. Ahora no se permite, Se permitía todavía, sí. Se permitía todavía. ¿Verdad que sí, Silvio? Sí, se permitía. Qué pucha, dice que vos le mirás y parecían esos caballos de raza, así, esos caballos parejeros. Así es, realmente es así. No, la verdad que ese partido es jodidísimo. Nosotros hicimos una pretemporada con el profesor Cubilla, con mi respeto al profe, ¿verdad? Que ya se fue, nos está esperando allá al cielo, ¿verdad? Hicimos una pretemporada, no sé si ustedes se acuerdan, cuando íbamos a viajar contra Mila, hicimos un trabajo de madrugada. ¿Usted no sabía eso? No, de madrugada. De madrugada hicimos un trabajo, ¿viste el horario? Por el horario del partido. Por lo de Japón. Hay una diferencia a Japón y acá no sé si 10, 12 horas, no sé. Mira, yo no sabía eso de que... Hicimos un trabajo de negro de madrugada, ¿sabes cómo es? Yo siempre digo eso, yo siempre quiero culparle a eso, porque físicamente el primer tiempo nos mantenemos, nos cuidamos con Mila, jugamos bien, un buen partido primer tiempo. Lastimosamente no nos hizo el gol ahí de arriba, Raija creo que me puso su brazo acá en mi espalda, me atacó ahí, hizo de cabeza al media, me puteó mucho al media, el profe. Mira. Tenía que sacar de cabeza, me dice. Sí, pero qué pucha, Raija otro también. No, Raija, Van Basten y compañía, tenía 1,95 m para arriba tenía. Y sí, y eso fue, hicimos un trabajo, te cuento que hicimos un trabajo de madrugada, a las 2:30 de la madrugada, todos los días, no sé cuántos días de trabajo hicimos antes de viajar. Sí. Y supuestamente Bruno va a tener que dormir de día. Sí. Y qué bien si tenemos 20, algo, no sé, los perros no se dormían, ¿qué va a dormir de día? Sí. No sé si el trabajo que, te cuento nomás un trabajo que hizo el profe que... Cubilla tenía sus cosas, ¿verdad? Sí, por eso, experimentó, no sé, quiso hacer un trabajo, si por ahí le salía. Iba a ser un fenómeno, pero vos sabés que cuando el partido estaba 0-0, yo si mal no recuerdo, Raúl Vicente Amarilla tuvo una oportunidad de gol, Silvio. Sí, tuvimos 1-2 por ahí entre Samaniego, Amarilla, por ahí cerca tuvimos, por eso te digo, hicimos un buen primer tiempo y segundo tiempo nos quedamos. Nos hicieron, al terminar el primer tiempo nos hicieron el gol. Sí. Viste que ahí ya salimos a buscar el partido, ya salimos más, nos abrimos más y ahí ve Ruguli por fuera, o sea que te liquida. Pero atendés, Silvio, el equipo de... Vos estás hablando de Rudguli, de Van Basten y compañía, pero de Fran Rijkaard, ¿verdad? Pero atendés, en el arco, Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Franco Baresi y Alessandro Costa Curta. Esos son los defensores. Defensores y no mía. Fran Rijkaard,
Roberto Donadoni, Giovanni Estropa, Angelo Carbone, Marco Van Basten y Ruth Gullit. Equipazo tenían. Qué bárbaro. Y acá veo la configuración de Olimpia. Ever Almeida, Fermín Valbuena, Mario Ramírez, Silvio Suárez, Remigio Fernández, Virginio Cáceres, Adolfo Jaraey, Jorge Wash, Luis Monzón, Adriano Samaniego y Raúl Amarilla. Ellos ingresaron de titular y después entraron Eric Chama y Cristóbal Cubilla. Sí. Y usted sabe una historia que pasa en el Olimpia también. En esa época, ¿viste que Gabriel no está ahí? Gabriel no está. ¿Por qué no viajó Gabriel? ¿Por qué no viajó? Y ustedes no saben. No, sí, no sabemos, te juro. Es cierto que... No, supuestamente la semana como íbamos a viajar, se le robó un autito a mi compadre. Su autito Mau, ¿te acordás que antes se compraba ese bolsito Mau? El contrato privado. Pues famoso contrato privado. Sí, contrato exactamente. ¿Quién no tuvo su contrato privado? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? No, yo empecé con el Carabajo. ¿Y qué pasó? ¿Le robaron su auto? Se le robó su auto y se fue a Ovaldo. Ellos guache ese auto donde ellos bueno viajamos ahí en día dejamos ahí la Italia dejamos ahí a Guami la contra le digo y vos sabés dónde le compró y no viajó. ¿En serio me está diciendo? No qué loco por eso. Imagínate lo que es. ¿Y ustedes qué decían en el avión? Y está ahí con Gabriel, ¿verdad? El partido de su vida, qué loco. ¿En serio me está diciendo? Y llamarle, preguntarle un poco a mi compadre. Por la duda no te voy a mencionar nomás, Silvio, quédate tranquilo. No, espectáculo, mi compadre, excelente persona. Cuando entra a la cancha nomás cambia un poquito, pero... Sí, se transforma. Gabriel se transformaba cuando entraba en la cancha. Sí, increíble. Sí, pero un ídolo hacía todo, viejo. Yo me acuerdo una vez un gol de media cancha contra Presidente Aye que hizo. ¿Vos no te acordás de ese gol? En el Defensor del Chaco, pues. Sí, puede ser, pero contra Boca lo que yo me acuerdo me hizo un golazo de media cancha por ahí. ¿Usted no se acuerda de eso? Sí. No, y después que robó la pelota, no un personaje. Se fue y llevó la pelota, el balón. Sí, me acuerdo. Silvio, ¿y vos qué trato? ¿Cómo era tu trato con Osvaldo? ¿Cómo él? Porque vos parecía un poco más de perfil bajo, un tipo más, como que más sobrio. Porque tenía pues un mimado. Vos sabés que una vez me contó, Loco González justamente me contó que él pilló que Samaniego había sido cobrada más premios que... No, o sea... Adriano Samaniego me contó que pilló que Gabriel González estaba cobrando más que él los premios. Sí, y claro. Y se fue a decirle a Osvaldo, ¿por qué no vos le pagás, creo que algo así como 1 millón, ¿verdad? Por gol. Sí. A Gabriel. Y amigo no, o sea, a mí me da 500,000, a Gabriel le da 1 millón, le dice. Eso es cierto. Y le dijo Osvaldo, pero si amigo, mi hijo, le dice. Vos no metés nomás ya la pelota que hace toda la jugada de Gabriel, le dice. Y demasiado se enojó Adriano Samaniego, no contó nada de la anécdota. Y Gabriel confirmó esa anécdota. Sí, pasaba, claro que sí. Ellos son los dos hijos mimados. Y después está Luisito Monzón. De hecho que yo me llevo bien con el señor también, ¿verdad? Cuando iba a viajar yo los últimos tiempos de mi carrera, te cuento nomás una historia también, cuando me iba ya a talleres, tuve una oferta de un empresario, ¿verdad? Y me fui 3 veces, Osvaldo 2 veces no me quiso dar mi paso, no me quería firmar y tenía 29 años. ¿Qué futuro más me esperaba? Olimpia te daba algo, ¿verdad? Pero siempre, y Pucú, lo de futbolista, pues termina en 10, 12 años después de que empezar a laburar. Si no juntaste tu platita, ya... Chao. Fuiste ya. Chao. Y no tener un estudio, algo que te preparaste, ya chao. Entonces, la tercera vez me fui. Primera vez me fui medio chocante, ¿verdad? Ahí ya es reloj. O sea, en Baretejape vos quisiste entrar con Osvaldo y no había... me corrió. Sacó su carpeta, vaya, mitad y porquería. Me corrió. La segunda vez, más o menos me habló, ¿verdad? La tercera vez ya me fui arrodillado ya en la escalera, subí, estaba la escalera ahí con él, junto a él. Con su secretaria y Javier. Javier, le dije, Osvaldo, vos sos mi segundo papá, no puedes por favor ayudar, así le a la puta carajo, le pueden decir caramba, y ahí fue que me firmó, ¿verdad? Gracias a Dios, en talleres yo gané una platita también para hacer mi cosita, todas esas cosas con la familia. Mira vos.
Así fue. Y después de Talleres, ¿qué pasó, Silvio? ¿Volviste a trabajar Olimpia? Me llamó Ubaldo otra vez. Vos sabés que en Talleres nos fuimos bien, ganamos el torneo tuvimos segundo, tercero de ese año, salimos muy bien, después ganamos la Conmebol y después yo iba a seguir, después me llamó Ubaldo. Me llamó una noche, me dijo, ayude, así me dice, ¿verdad? Y para mí es palabra mayor, tuve que venir, dejé muchas cosas, dejé platita que no corre. Viste, en Argentina, por ejemplo, te da así como un cheque adelantado, ¿verdad? Y de eso va cobrando mensualmente, y yo no cobré todo, y tuve que devolver todo para que me den mis pases, tuve que venir otra vez venir para el Olimpia, ¿verdad? Porque me llamó Ubaldo, para mí Ubaldo es palabra mayor, porque me hizo un gran favor, entonces tenía que venir a cumplir con él. Así fue, terminé mi carrera en el 2001, pues yo me retiré del Olimpia. En el 2000. ¿Cuántos años tenías cuando te retiraste, Silvio? Joven, 30 a 31. Joven ya. Hoy uno jugador hasta los 40 eso juega. No, lo que pasa es que en esa época no teníamos más equipos, y vos tenés jóvenes equipos y entre los viejitos te funciona muy bien. Y en esa época Olimpia no estaba bien en esa época, apenas clasificamos para la Libertadores, creo que 2001 contra Luque, algo así, después salió campeón en 2002 los muchachos. Sí. ¿Cómo da vuelta el fútbol, verdad? Sí, así es. Silvio, ¿y cómo le ves al Olimpia hoy? Y yo le veo bien, yo creo que haciendo un buen trabajo, una buena pretemporada, le va bien, yo creo que le va a ir bien. O sea, con los jugadores que se quedaron, vos decís que le va a ir bien al Olimpia. Y yo creo que sí, porque hay unos cuantos chicos que están dando oportunidad. Eso es lo que me gusta a mí, que le está dando a los jóvenes la oportunidad. Y tiene que dar más jóvenes la oportunidad. Porque Olimpia tiene... Yo estuve trabajando con la formativa con Luisito Monzón, ahí con Quique Andaya, que está trabajando en el Olimpia ahora la primera. Y yo estuve con ellos ahí. Hay montones de jugadores, de chicos que pueden jugar en la primera. Te nombro un jugador que se nos fue, Morales. Robert Morales. Robert Morales era nuestro jugador. Cuando yo estuve, estaba en el plantel jugando ya la reserva, goleador. Yo no sé qué pasó, Pedrito. Se fue en el cerro. Yo no sé cómo se fue. Y vos sabés que ahora está siendo transferido los $2 millones es su cláusula de rescisión y Cruz Azul lo quiere comprar. Imagínate lo que es. Imagínate lo que es, un buen jugador. Yo desde chiquito yo le he visto. Desde chiquito nosotros tenemos a ese chico ahí. Había unos primos también que se fue a Luque, buen jugador, no sé qué le pasó. También. Y decime una cosa, Silvio, es inevitable que te tengo que preguntar porque vos fuiste sos ídolo del Olimpia. Gracias, Bruno. Roque Santa Cruz, ¿te sorprendió, te dolió, te golpeó, te sorprendió? ¿Qué pensás de lo de Roque que se fue a Libertad? Mira, Bruno, realmente es mi ídolo. Estuve con nosotros cuando era chiquitito, cuando empezó a los 15 años. Él me aprecia un montón, después siempre me agradece, pues siempre le hablamos con Virginio Cándido, siempre le damos consejos, le ayudamos, todos a los chicos que entraban antes le ayudamos. Es un ídolo y yo no estoy, no sé, a mí no me sorprende porque no sé qué pasó. Yo escuché que a la gente le estaba gritando también en un partido, después de jugar un partido que perdieron en el Estadio de la Olimpia y... Sí. Para mí por eso se enojó, no sé. Pero él quiere jugar todavía, y tiene que dejar jugar. La gente le ataca demasiado. Yo, por ejemplo, le felicito, así que no es por dejarle Olimpia, ¿verdad? A mí me gustaría que haya terminado en el Olimpia, eso me gustaría, pero ella es personal y el señor ya tiene 40 años y no sé, la gente se toma con él, ¿verdad? Yo... no sé qué decirte. O sea, vos respetás su deseo, claro, o sea, vos le comprendés porque vos crees que él quiere seguir jugando todavía. Y sí. Y a lo mejor sentía que en Olimpia ya no iba a ser muy tenido en cuenta. No sé qué, para mí hay un problemita por ahí. Ya. No sé qué problema hay adentro que sí. Él dijo la vez pasada, yo no voy a ventilar cosas, dijo. Él es muy reservado, pero yo no sabía, Silvio, que vos... él cuando era chico él estaba con ustedes ya, le tocó esa época.
Ah, no, Sí. te juro que no sabía con Virginio Cáceres, porque Sí, yo recuerdo venía. que Cubilla lo había hecho debutar a Roque en primera. Sí, estaba, no, el 98, no sé, no me acuerdo qué época. Ah, pero vos venía. estabas todavía, claro, en el Sí. 2001 te retiraste, nos decía. Sí, sí, no, sí. no, estábamos, el chico venía, le hacía trabajo especial de Cubilla, nosotros le ayudamos a Roque, excelente persona. O pintamos había ya, Silvio. Pintaba lo de otro, ¿verdad? Sí, pintaba otro, pisaba otro. El tipo además un tipo feroz, flaquito, tenía 15, 14 años y tenía ya casi 1,80 m y tenía condiciones. Silvio, y el que juega en tu puesto hace mucho tiempo, hay gente que le putea, hay gente que le quiere, ganó muchos títulos, siempre él está, oye, lesionado mitad, viene Es que otro mira. refuerzo, Tito Torres, ¿qué pensás de él? Sí, Tito Torres es un luchador, hijo. Primeramente, él no era su puesto, era volante él. Sí, volante por izquierda, ¿verdad? Sí, por necesidad nomás le metieron, pero cumple muy bien. ¿Qué más gente? Por eso te digo, el tipo ya dio 7 títulos por el club. Sí. Pero nunca va a dar gusto a toda la gente, viejo. No, y ganó con Cerro también, creo que tiene 2 títulos con Cerro, Sí, por casi eso, 10 pero títulos Tito tiene en su haber él. Tito Torres es un buen jugador. Un buen jugador, un chico que cumple siempre. Pero Silvio, a vos la gente no te puteaba, o te puteaban también. No, claro que me puteaba. No, yo no me... No, al me que acuerdo, le no me acuerdo. puteaban era a Mauro Caballero, o sea, ese sí que Sí. me acuerdo que a Mauro... Sí, a Mauro. ¿Qué? Erraba demasiado los goles. No sea malo. No, pero después se convirtió en Pepe No, Cardoso. ¿Te no. acuerdas de Pepe Cardoso? No le Sí. querían los perros en la selección de entrada. Sí. Y después se ganó a base de sacrificio, a puro pulmón se quedó y fue goleador. Sí, jugadorazos son los... Mauro, Sí. un tipo luchador, no te deja uno, dijo. Sí. Después tiene sus errores de definición, pero te da gol. Te da Sí. 101 gol por partido el tipo. Sí, Pero sí. tenía Siempre estaba teniendo 6. oportunidad de gol él. Sí, siempre. Pero le estaba ahí, puteaban siempre los perros, o sea, yo me acuerdo, qué pucha, o sea, los muchachos eran terribles en la cancha, qué bárbaro. Pero Ojalá- así nomás, Olimpia es muy exigente su gente. Él ahí, la preferencia es mortal. Sí, mortales. Así es, Bruno, así es, hermano. Bueno, Silvio, un placer haber charlado contigo. Te deseo muchos éxitos, muchos años más de vida, mucha salud por sobre todo. Y con esta música un poquitito vamos a hacerte un pequeño homenaje. Silvio Suárez, no sabía sinceramente el cuadro de salud que pasaste, que tuviste. Y que es un testimonio muy importante porque fuiste un deportista y te mantenés bien. Y es importante que cuentes estas cosas para que la gente tome conciencia, y mucha gente escucha el programa deportivo en todo el país, y hay gente que en el interior no se está queriendo vacunar, y la forma de protegerse ante este virus, que no es una mentira, no es un viroreí, es Así cierto, existe y te mata, o yucarlo mitad, hay que vacunarse, Sí, y cuidarse principalmente. Así, hermano, porque ahora mismo nos estamos dejando otra vez, estamos subiendo otra vez esta enfermedad y no nos estamos cuidando. Yo veo cosas que gente que sin tapaboca, increíble, pero yo le cuento la experiencia que pasé, que la gente, si está escuchando realmente, que se vacune, dijo, que de qué tenemos miedo, es una vacuna más y salva vidas, te salva tu vida, tu familia, y yo estoy esperando la tercera, en cualquier momento me voy a aplicar porque es la única solución que tenemos hoy en día. Así es, Bruno. Silvio, antes de terminar, ¿cuántas Copas América jugaste? ¿Te acordás? 5. 5 jugaste. Sí. A las puchas. Mirá el récord que tiene también. Con la selección también. Sí. Claro, nos estábamos olvidando de la selección. Hablando, a ese posible Carpellano me ande. Carpellán no te llevó al mundial, ¿verdad? 98 me dejó de lado. ¿Y a quién le llevó en ese momento? Vos ves los partidos que Y a más Ricardo jugó. Rojas. Ahí está, ahí ya te dijo ya. Me llevó A a Ricardo Rojas Rojas. ahí. Y además el tipo me prometió llevarme, inclusive imagínate, me prometió. De repente me dejó de lado y le dije, pues ya estaba jugando en Talleres, creo. No, por acá nomás. Y me dejó de lado, le dije, mira, hola. Sí, te estamos escuchando, Silvio. Le dije, mira, yo le pido disculpas, todas esas cosas, no me va a llamar más porque estoy perdiendo mi puesto, todas esas cosas, famosos, ¿verdad? Estaba enojado, ¿verdad? Realmente no esperaba que... Y me dijo, no, solamente ya preocuparme, pero ya vamos a ir al mundial, ya te vamos a clasificarnos, está entre los 15 y 16 ya conmigo.
Y bueno, le metí con todo porque gané todo ya, torneo local, Copa Libertadores, me falta el Mundial, dijo. Y creidísimo me metí con todo otra vez y después me dejó de lado, ¿verdad? Eso fue lo que más sentí en mi carrera. No he participado en una selección que es el 98 con Chilaver, eso que me metí a partido. Fíjate, casi estoy en todos los partidos. Sí, mira, o sea, hubiese estado en ese mundial. Ese es el lado negativo, el lado B de tu carrera futbolística. Es el único que hasta ahora siento. Sí. Y Yapú el amigo Pablo César. No, es lo de Yapú, pero que me merecía por el partido jugado y siempre estoy jugando con ellos. Yo jugué dos eliminatorias, el 94 y 98. Y creo que tengo 63 partidos, 65 partidos oficiales por ahí tengo. Sí, es mucho. Qué increíble en lo que estaba contando. Bueno, Silvio, muchas felicidades, que sigas reponiéndote y bueno, muchos años más y por sobre todo, te repito, salud y un fuerte abrazo a la distancia, mi querido Silvio. Gracias igualmente a todos ustedes, un abrazo y saludo a la familia, que cuídense a la familia porque es lo más importante. Silvio Suárez es jugador múltiple campeón con el Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Regimiento 8, desde 1945, trabaja en seguridad con 300 más. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Los Reyes Magos llegan al Mariscal y con ellos muchas sorpresas más. Por eso con tus compras desde 100.000 guaraníes podés participar del sorteo de una casita de madera para niños, canjeando tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @Quiniela TT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Guarinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A.
Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactose Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Bueno, gracias, Chori, mi querido Obi. Bueno, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué programa hoy? Me da gusto hablar con los jugadores, ¿verdad? Más así con te ex cuentan la figuras. historia tal como es, no es condenada, ¿no? Sí. Tenemos que volver a nuestras raíces ya. Vos sabés que este año, cuando vuelvan Federico, Dani, Ariel, Fabio, voy a emocionar algún par de cosas. ¿En serio? A ver. Sí. Tienen que volver nuestras efemérides. Yo no sé qué pasó con Wilson, ¿verdad? Está todo eso, está todo. Yo, Bronce, sí prepara otra vez las efemérides, ¿verdad? Porque ese era un bloque muy apreciado, ¿verdad? Nuestro Santoral, por ejemplo, murió. Después, yo no le daba bola, ¿no? Tranquilo, en Bronce. Esperaron un ratito, hermano. No, y eso es lo que iba a reconocerlo. Yo mismo luego no pasaba porque a veces no llegábamos con el tiempo, ¿verdad? Después el tema de qué pasó de un bloquecito nomás, ¿verdad? De llamarla ex jugadores. Sí. Ex deportistas, por ejemplo. No, hay muchísimos personajes. Por ejemplo, ¿verdad? A veces vos pensás, a mí me suele pasar, no sé si ustedes piensan, ¿verdad? ¿Qué se hizo del negro Omar Rizzo, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace hoy día? Yo me acuerdo cuando era niño, el negro Omar Rizzo era lo máximo, ¿verdad? Sí. Corredor de rally, era tu ídolo. ¿Qué se hizo? El lunes lo lleva Bronce, Perana, Bronce. No es Bronce, Derlis, está también ya aprendida. Perana, Derlis, hermano. Esto es para cuando vuelva a la mesa, tenemos que emocionar, porque esto tenemos que en consejo tenemos que resolver. Y después, el tema que se hizo de hacer un bloquecito, ¿verdad? Llamarle a... Alguien va a votar a favor y otro va a votar en contra. Yo sé que Ariel va a votar a favor. Sí. Y Chun va a votar en contra. Chun va a votar en contra, pues Chun, no sé, ¿qué estará haciendo Chun? ¿Qué se hizo en la topadora Cáceres? La otra vez, ¿sabes a quién le encontré? Su hermano habló en la despedida de Aedo. Juanma está abierto con el micrófono. Que no sea mudo al aire también, ¿eh? Ya va a ser demasiado, ¿verdad? Hola, Bruno, saludos a todos. Juanma, ¿cómo te va? Bien. Su hermana habló la vez pasada en la despedida de Aedo Valdés. Ah. Sí, la hermana de la topadora. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Y está por Campo 9. Por Campo 9, nos dijo que preparó camiones, está con ese ¿Sabes tema? con quién me encontré la otra vez? Nueva Americana, estaba haciendo compra con Chiquito Benítez. Le dije, Chiquito, ¿cómo? Me saludó Chiquito Arsenio también. Chiquito Benítez. Arsenio Chiquito el Benítez. 9, el luqueño. El 9, famoso goleador. Olimpia también jugó, ¿verdad? En Olimpia también estuvo. Sí. Con... Él no se fue a la Argentina también. Él estuvo en Mandillú. Mandillú de Corriente, y después jugó muchísimo tiempo en el ascenso, en el San Martín. Ah, ya. Y me encontré con él y le dije, te voy a llamar ahora, vamos a hablar. Pues sí, llamame nomás sin problema, me dijo. Al aeropuerto de Arsenio Chiquito Benítez. Y sí, o sea, que flaco, alto, feroz tipo, se mantiene muy bien Chiquito Benítez. Él arrancó en el año 91 en ese Sudamericano Sub-20 en Venezuela, con César Velázquez y otros. Después, ¿qué otro bloque es el que nos falta? ¿Qué se hizo después el tema de efemérides? Y ahí estamos. Vamos a ver si recuperamos por esos bloques.
Ah, ese, el tercero y el más importante. Gracias, Wilson. Mercedes. Mercedes. A las puchas, no le pego una con las voces. A la pelota. No, pero Wilson gritó. Mercedes, gracias, Mercedes. El mini noticiero, una institución del Cardinal Deportivo, ¿no será? Y eso, ¿sabe por qué se cortó? Por culpa de Chunda. Acá el argelado es Chunda. Acá en el 2022 le vamos a declarar la guerra a Chunda. Sí. Que se prepare ya Chunda. Si le encuentra, díganle que le vamos a hacer la vida imposible a este tipo. Porque Federico colabora, Ariel agarra el diario, de repente... Refrito, pero... No. Guardame esto, mira, atender mini noticias. Refrito, hacete cargo. Sí, claro, por supuesto. Tira de refrito, pero refrito, sí, porque no hay nada de eso ahora, porque el 13:35 ya... No, y media vamos a hacer. No, va a volver. Vuelve el mini noticiero, señores. Con todo. Muera quien se muera. ¿Qué espacio también tiene respaldo importante, Bruno? El espacio gastronómico. Nuestro espacio gastronómico. Sí. Eso también perdimos un poquito. La verdad, nosotros hablábamos siempre de comida. Una vez hubo un debate por el arroz a la manteca de Johnny, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes que terminé comiendo el arroz a la manteca? En la casa de una tía. ¿En serio? ¿Qué tal? Sí, es rico. Es rico, sí. Y yo nunca comí el arroz a la manteca, sí, no. Terminé comiendo arroz. Fideo a la manteca, sí, esa es una delicia. Para más ese te salva cualquier cosita, le pone un huevo de ciruría al lado. Claro. Con el fideo de la manteca. Viste acostado a dormir como un rey, el rey de España no va a estar más feliz que vos. En serio, hermano querido. Claro, Salvatore, son comidas rápidas, así que uno hace y ya. O a ni que no tomaste y después tenés hambre y... No, eso rápido, pues... No, eso no alcanza. Eso no alcanza. Tienes que algo así con carne, un picadito así. Tipo el puretón. Exigente, pero... No, tipo el puretón, no. O sea, yo tenía un amigo que en paz descanse, no voy a decir su nombre, pero le voy a contar en privado, que tenía una costumbre, que nosotros salíamos de parranda, él era casado, pero nosotros éramos jovencísimos, y salíamos a lo grande, nosotros barreábamos, y ¿sabes cuál era su maldita costumbre? Como dice mi mamá, se iba a hacer ahí, le hacía cocinar a su señora. A las 5, las 6, a veces llegábamos a las 8 de la mañana y se levantaba a su señor y le cocinaba bife con huevo. Ese era su tema. Preparaba bife con huevo fulana, le decía, y se levantaba. Calidad era su señora. Hoy día cuando haces eso te va a echar algo de tu señora a la casa. No, mi señora huevo te va a tirar no, pero en serio. Y vos sabés que la señora muy amable, era preparaba jugo de durazno. Nosotros, yo no íbamos a veces en San Lorenzo. Claro, porque vos tenés que recuperarte. No, y pues, imagínate vos lo que le levante. Hoy esa señora se merecía una mención de honor. Se llevaba muy bien con su señora, no sé, tenía una relación espectacular. Pero eso es abusar de la amabilidad de la señora. No, pero no sabes. Vos decís que ya un abuso, Johnny. Claro, yo sí era... No, pero vos sabés que ella no lo hacía con cariño, no lo hacía con... O sea, no era prepotencia de él. Él decía, no sé, de Orecoco y Menela y de Cuaigo, no sé cómo decirte, Johnny, pero la carne salía le decía, mi amor, una forma elegante, mamita, las cosas, llegaba, ya le conocía. De todas formas, pero a las 5 de la mañana levantarse a cocinar es... Pero Johnny, yo no sé qué decirte, hermano, así era la relación de ellos, no sé qué es lo que te voy a decir. A las 8 a veces llegábamos y lo mismo le hacía el video de huevo. Si soy amigo de... Yo la primera tuve vergüenza, no sabía dónde meterme. Y después ya pedía oro. No, después la segunda vez tuve vergüenza otra vez. Después la tercera vez ya dije... Yo no entendía qué es lo que pasaba, ¿verdad? Oye, pues era un trato entre ellos, no sé qué sé yo, que te vas a meter en la vida matrimonial de dos personas, ¿verdad? Pero por lo visto que no sé, la señora... gustosa, sonriente, se levantaba y hacía, a veces le esperaba, luego no esperaba, luego. Y comíamos el bife con huevo espectacular, ¿sabes? Que en paz descanse, mi querido amigo. Vos sabés que muy joven murió lastimosamente. Después ya que ustedes le habrán conocido porque trabajó en el periodismo mucho tiempo. Fue coordinador y cronista también. ¿Vale? Era el querido colega. Y o sea después que ustedes no iban por el mercadito, entonces. ¿Ustedes no iban por el No, mercadito? eso no era nosotros. Nosotros teníamos gastronomía local, teníamos. No, pero gourmet, de estilo gourmet lo era. Sí, no, y hacía unos bifes con huevos. O sea que
Espectacular era. Bueno, Juanma, ¿qué trae vos? Todo con corbata, no sé, saco, parece un abogado. No, pero... no sé, ya, peligroso. Está reemplazando a Darío Ibarra. Le está reemplazando, sí, claro. Si no, yo veo la corbata y tengo miedo. O sea. Todo para callar, sí. Los muchachos se fueron todos, entonces... Nos quedamos nosotros acá. Estamos acá luchando, peleando. Bueno, Juanma, no tampoco está haciendo de tidero, hermano, que estamos peleando. Un saludo a Diego Marín, que está trabajando bajo el sol de 48 grados. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué es lo último? Hoy se esperaba la llegada de Jan Fernández a nuestro país. Tenía que... El 5 él anunció el 5, hoy el 5. ¿Y después? Y a la mañana había un vuelo marcado, pero definitivamente no tomó ese vuelo. Y lo estoy viendo muy activo en su cuenta de Instagram. Está subiendo historia que él está todavía ahí descansando con sus hijas. A la tarde se espera otro vuelo que llegue de Brasil. Hay que ver el tema. Hay que estar atentos, 5:30 creo que también. PCR negativo necesita, por ejemplo, Claudio Morel para llegar. Misma situación para Pablo Rosso y Jorge Arias en Campamento de Olimpia. Claudio Esquina ya está acá. Voy a confirmar. El viernes se van a presentar en el Yacht y Golf Club Paraguay. Ahí van a hacer su primer día de entrenamiento los futbolistas de Cerro Porteño. Mañana van a hacer el hisopado. Y aquí tengo a mano los futbolistas que todavía no están en la lista de las pruebas médicas. Estoy buscando. Carrascal era uno de los que no estaba. No estaba Carlos Rolón. Ellos siguen de vacaciones. Y tenía la lista por acá. Lo de Claudio Aquino no figura en la lista de los ausentes, al menos. Quiere decir que estaría ya en el país. Voy a confirmarlo de todas formas. Pero él ya firmó, o sea, él ya tiene acordado con Cerro. Sí, él tiene contrato con Cerro. Él tiene contrato vigente con Cerro. No, ya sé que tiene, pero arregló, va a continuar. Sí, no, él la Supercopa él lo juega por un permiso especial nada más. Adelantó o sea, ya tenía previstas las vacaciones y finalmente se fue antes de la final de la Supercopa. Pero él tiene arreglado su continuidad sin problema con Cerro. Sin problema. Vos sabés que se está corriendo la foto de un integrante de la mesa con el pádel, jugando pádel. Y vos sabés que Djokovic está con problemas de ingresar a Australia. No le están dejando entrar. ¿Pero qué pasó al final? Porque le iban a permitir entrar. Le iban a hacer un permiso especial. Él tiene un permiso especial. ¿Y después? Una exención le llaman. Sí. Porque él no está vacunado, ¿verdad? No está vacunado, pero ese permiso le dan a aquellos que han tenido COVID en los últimos 6 meses. Sí, y él no tuvo eso. Y él no tuvo. O que tenga un impedimento físico que le impida vacunarse. Y eso es lo que están estudiando las autoridades australianas para ver si puede argumentar realmente, si puede sostener su argumento. Caso contrario, el primer ministro dijo no, va a tomar un avión de vuelta a su casa y nos vamos a hacer... Yo no creo que le dejen entrar porque se generó una polémica en las redes sociales muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué le van a hacer la excepción a él? Claro, traspasó lo deportivo, ya es un tema político, porque Australia tiene su política de ingreso al país y Djokovic, si no demuestra con argumentos lo que él dice, no va a cumplir con esa política. Bueno, Juanma, está muy bien. ¿Y qué más, muchachos? ¿Qué otra cosa? Aquí Wilson podemos decir Wilson, ¿verdad? Estuvo en contacto con el presidente de la Liga de Quito sobre el tema Santiago Vera. Y esto le respondió el presidente Esteban Paz de la Liga Deportiva Universitaria de Quito a Wilson, nuestro productor. Así es, hablé con Miguel, me imagino que se refiere a Miguel Cardona, y no podemos intermediar en un contrato que tiene estos inconvenientes. Liga de Quito desistió de contratar a Santiago Vera, no quiere problemas y evita negociar con el jugador Santiago Vera. Bueno, hay que levantar esto en Twitter entonces. Claro, sí. Porque si es la voz oficial del presidente, o sea, él es el presidente de Liga Esteban de Quito. Paz, presidente de la Liga de Quito. Bueno, atención Twitty, también. Con foto. Esteban Paz es el hijo de aquel veterano de Esteban Paz. Gracias, Miguel. Que fuera campeón de la Copa Libertadores con el equipo de Liga de Quito.
Todo muy tranquilo hoy, ¿eh? No, Demasiado tranquilo. Demasiado Salvo tranquilo. la primera media hora, ¿verdad? El tema de Robert Morales y compañía, las informaciones. Y después, Que bueno, Johnny sí, aquí dice está un poco que no tiene que... En Cerro cree que van a llegar a un acuerdo con el representante. Pero mañana fue convocado el empresario con el Él vio jugador cosas. o solamente el representante. El empresario solamente, el empresario. El futbolista está a disposición. Está a disposición. ¿Y qué se perfila, Juanma? ¿Nuevo contrato o no? No me especificaron, pero creen que van a llegar a un acuerdo. Me parece que hay un tema económico allí con el empresario, que ya data de hace un tiempito. ¿Económico en qué sentido? ¿Una deuda? Una deuda, sí, una deuda. Habría una deuda. ¿Eh? El mismo que lo representó a Juan Escobar, no sé si viene por allí la mano. Pero ahora con los 2 millones de dólares de cláusula de rescisión, mira, no sé cuándo va a tener esa oportunidad de nuevo. Ellos incluso lo que me dijeron... Salvo que Zapaga ahora le diga, bueno, vamos a hacer un nuevo contrato, vamos a poner una cláusula más alta y vamos, no sé, vamos a arreglar económicamente una prima, como hicieron con Pica Lucena, por ejemplo. Sí, ahí arreglaron muy bien, ¿verdad? Sí, ahí arreglaron bien. E incluyeron una cláusula de rescisión mejorada. Pero lo novedoso, o sea, lo nuevo en Cerro es que finalmente se van a presentar en el YAT y no en Barrio Obrero para el primer día de entrenamiento. Nacionales que siempre hacían el YAT, su pretemporada. Sol de América también últimamente. Sol va a hacer también. Una primera etapa en Villa Elisa, ahora nos decía ayer Cristian Ruggeri, y después van al YAT también. Chiqui suele enviar mensajes en su estado. Vos sabés que sí. Ahí lo acabo de ver. Sí. Lo acabo ¿Qué de ver. dice? A ver. Y envió un mensaje, no sé si es enigmático o no, pero él comparte... Pero puso en el ojo. Él comparte una imagen, dice, un viejo sabio dijo, no abuses de la paciencia de las personas. Son personas que pueden perdonarte cientos de veces, pero también son aquellas que cuando deciden irse, no vuelven nunca hacia atrás. Eso dice el refrán, la imagen que él comparte, y abajo él en el comentario pone en el ojo. Francisco Arce. ¿Cómo leen por no entiendo? Un viejo sabio dijo, no abuses de la paciencia de las personas, son personas que pueden perdonarte cientos de veces, pero también son aquellas que cuando deciden irse no vuelven nunca hacia atrás. No sé si tiene que ver con el fútbol. No creo. Frase de la vida. Sí. Pero suele compartir ese tipo de frases. No sé si tiene que ver justamente con lo futbolístico. Generalmente cuando se trata de temas futbolísticos él lo escribe. Él mismo escribe, sí. Pone frases en guaraní a veces o él mismo escribe. Hay una frase que dice que se quedó, ¿verdad? Comienza con T. Sí. Se pone el Twitter. Se pone el Twitter. Espectacular estuvo. Espectacular. Él todavía no firmó contrato con Cerro. Él todavía no firmó su renovación. No vaya, Juanma, por favor. Hilar con netos. No, mira, no le vaya a preocupar el hincha de Cerro. A propósito de turismo interno, estuvo por Paraguarí. Ñuatí. Yo creo que qué lindo ese lugar ese, Paraguarí. Yo creo que simplemente pasa por eso. Viste que él hace ese turismo interno, se interna definitivamente él en esa zona, ¿verdad? En Paraguay. Tiene su búnker después viene. Chololó. Después viene, ahora sí. Muy lindo lugar. Sí. Semana clave, dice, y pone una sonrisa acá. Este va para ahí. Acá dice que vuelvan las boletas pensadas de Chunda Postala, dice. Sí. Hay que renegociar. Ahí yo creo que va a haber voto unánime, ¿verdad? Ahí van a aceptar todo, ¿verdad? No. Pero mira que al aire no, pero yo vi en el Twitter que habían más 18 y las recomendaciones del... Sí, parece que Chun arregló por cuerdas separadas. Parece que no durmía todo. Rompió unos códigos, ¿no? Sí, parece que eso vamos a hablar a la vuelta. Chun es el que a la vuelta le vamos a entrar con todo, hermano. Tenemos que aclarar varias cosas. Ese por ejemplo, ¿verdad? Nos durmió para ese Chun a nosotros. Teníamos acá todo el tema de la visa postal y
Después desapareció el tema de la carga y Chun empezó a postear él por su cuenta. ¿Eran todos juntos o nadie, ¿verdad? No, así Tendría que haber sido así, ¿verdad? No, Digo yo, ¿verdad? Ahora mismo es un carnero, Chun. Ahora mismo, en estos momentos, pero ya estamos de vuelta. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera. Viernes 7 de enero, DJ Maki Croce, 17:30 horas, degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones de guaraníes en créditos. Sábado 8 de enero, Salo Barrios, 21 horas, degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones de guaraníes en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo. A través de Visión Digital podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Vení a Bristol, porque el mejor regalo de está en Bristol. Además, participas como metálica de 4.678 litros. Precio normal, 18 cuotas de 101.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Contactanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. También las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, 13:58 nos vamos, señores. Atentos a las noticias. Por de pronto el caso Robert Morales es el tema que genera gran incógnita, ¿verdad? Mañana una reunión de Zapac con el representante de Robert Morales. Y lo de Jan, el tema Olimpia, el caso Vera. Sí, y el tema Alejandro Silva, si llega. A propósito de Olimpia, Wilson estaba averiguando el tema de la presentación de la camiseta y le dijeron que no va a ser tanto así, sino que lo que harán es anunciar el acuerdo y que la camiseta va a salir a inicios de febrero. Mañana no se va a mostrar todavía la camiseta. Sí, dice Wilson, me aclaran que mañana no será la presentación de la camiseta. Lo que harán es anunciar el acuerdo. La nueva camiseta sale a inicios de febrero. Y ¿qué va a pasar con Sergio Díaz? Va a firmar por Cerro, quiere jugar. Yo creo por Cerro. que sí, que mañana puede ser un día muy importante para la firma de contrato. Él hoy ya se presentó, hizo el té, o sea, sí, hizo la prueba de té la con prueba Cerro médica, Porteño. sí. Eso vos lo adelantaste. Sí, en el Sanatorio Migones. Sí, William Rivero, ¿cuándo viene? William Rivero ya está en el país, su representante llegó ayer. Hay algunos temitas que están viendo en cuanto a la cláusula del contrato, algunas cláusulas del contrato para que se confirme la llegada de William Rivero a Cerro. Bueno, por el momento está para firmar. ¿Dónde va a jugar Alfio Oviedo? Aparentemente va a ir a Guaireña. Sí. Puede ser Guaireña. Salvo que cierre antes, yo no lo descartaría para Cerro. Y vos sabés que Cerro necesita un jugador de esa característica. No lo descartaría. El Alfio que terminó en Guaraní, espectacular. No terminó muy bien, claro. Sí. Tiene